Bienvenidos otro día más a Kanagawa Podcast. Hoy es un día muy especial porque hoy es Navidad y tenemos un par de regalos. Pero antes, Carlos, ¿qué tal la semanita? Muy bien, tío, pero estaba pensando que tenemos que dejar de decir lo de un día especial, porque es que al final Pero que dejan hoy de, es Navidad, no seas el dejan de ser Grinch. especiales. Me da igual la Navidad, me da igual la Navidad. No, que va, no soy el Grinch, pero nunca es una época que me haya llamado la atención especialmente, excepto cuando era pequeñito y esas cosas. Pero bueno, tío, muy bien, por lo menos hoy ya se me oye, ¿sabes? Ya tengo voz de ser humano decente. Y nada, y vamos al lío porque como bien has dicho hoy tenemos dos regalos y a mí me gusta desenvolver regalos. Uy, qué sensual ha sonado eso, ¿eh? Ah, que sí. Tenemos hoy con nosotros a Manu y a Eder de muchas cosas, de Gamera Nest, de PlayStation Talents, pero hoy sobre todo de Tadeo Jones. Hey chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Carlos? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar otra vez por aquí. Sí, porque tú ya es la segunda vez o tercera. Segunda vez aquí, sí, en el podcast. Sí, bueno, sí, claro, como luego nos hemos visto por ahí ya es como que han sido más, ¿no? Pero segunda vez ya por aquí y Manu se estrena. Me estreno además, primer podcast, primera entrevista, primer programa que salgo, literalmente. ¿Ves cómo desenvolvemos regalos? Sí, completamente. Te estamos desprecintando hoy. Unboxing. Exacto, estamos haciendo unboxing de developers. Chicos, ya hace un tiempecito que ha salido Tadeo Jones 3, la tabla esmeralda. Parece que ha sido una buena odisea, está funcionando muy bien y vamos a hablar un poquito de cómo fue esta producción, ¿no? Porque por lo que me han comentado, por desgracia no vosotros, ha sido como una conjunción de distintos equipos de desarrollo, ¿no? Que han acabado participando en este Tadeo, que además, coño, apunta maneras porque son unas películas que por suerte están funcionando increíble y el videojuego tiene que ir a la misma línea. Contarnos un poquito. Sí, la historia sobre todo creo que empezó el año pasado, en verano. Mediaset, a través un poco también de Gamera y un poco de nuestras colaboraciones anteriores, nos comentaron la posibilidad de hacer el juego. Y ahí empezó toda la maquinaria, realmente. O sea, un poco también la idea nuestra era hacer un prototipo inicial un poco rápido, pero también ahí yo ya como más dirección técnica del proyecto, ya empecé a buscar equipo para poder hacerlo. Nosotros no éramos gente, o sea, no teníamos los recursos para poder hacerlo. Y ahí fue un poco también con Eder, con Reborn, sobre todo, ya habíamos trabajado tanto en Five Covens dentro del programa, como después en Meteo Giros juntos, y ya como la progresión natural de los hechos, de decir, oye, hemos trabajado bien en este proyecto, después hemos hecho Meteo, salió también perfecto, vamos a continuar la historia. Entonces, un poco también nació con eso y ahí también empezamos a agregar un par más de perfiles. Por ejemplo, nos faltaba un poco de animación, nos faltaba un poco de música y conjuntamos, pero al final hemos sido un equipo muy, muy pequeño para hacer este proyecto. Es un proyecto que hemos hecho prácticamente en un año, de agosto a octubre, noviembre, más o menos. Y el COE, aunque hemos llegado a ser a lo mejor 10, 12 personas, con agregados y un poco personas externas, realmente el núcleo central hemos sido 6, 7 personas como máximo. O sea, que tú te pusiste en plan Luis Enrique, ¿no? Fichando, sí, completamente, bastante. No, eso está bien, porque además, ya conociendo a todos los equipos que tenéis por ahí, pues tú dirías, mira, este me viene bien para esto, este me viene bien para lo otro, y desde También, luego el resultado salta a la vista. claro, también un poco, al final, un poco también el programa, un poco también el discurso, que además Eder me lo habrá oído 500.000 veces porque me repito más que las persianas, O era un más. poco de, oye, sí, o más, si funciona como equipo, ya no es tanto de que ellos, o sea, si ellos obviamente quieren hacer Five Coven 2, por ejemplo, que se lo llevamos diciendo ya un tiempo, o de Six Covens, como digo yo el chiste, también el programa, creamos un poco el símil del fútbol, creamos canteras, como, oye, si nos llega un proyecto de cliente, nosotros no tenemos los recursos suficientes, no tenemos un equipo de desarrollo interno a lo mejor para abarcar, por ejemplo, un Tadeo. Una historia de entre 5 y 6 horas, si quieres el platino, que yo ya me lo saco unas cuantas veces en el testeo, son 10 horas de platino, no tengo gente para poder hacerlo. Y al final también equipos de talents que puedan funcionar, que sigan juntos y que tengan los perfiles suficientes para poder cubrir estos proyectos de clientes, pues sería lo ideal. Entonces sí, me puse un poco fichando gente para poder conformar el equipo para poder hacer este proyecto, sí.
Sí, claro, porque además si tú te dedicas precisamente a gestionarlos, ¿no? A Sumo o a echarles un cable para que sepan por dónde tirar, claro, tú también tienes el ojo más clínico de todos para saber a quién le puedes sacar más chicha y sobre todo con quién puedes hacer equipo. Porque Correcto. los que trabajamos con equipos sabemos que muchas veces prima la calidad humana, incluso la calidad técnica. Al final yo también, y eso es un poco también un poco el discurso que les hago a los chicos, muchas veces es más la actitud que el conocimiento, Sí. porque al final Correcto, totalmente. podemos, Sí. Gaby, por ejemplo, que era el director de arte del proyecto, que ahora mismo es Anubi en Barcelona, al final el conocimiento que les podemos enseñar podemos ir formándoles, como les formamos en Five Covens, como les hemos formado en Meteo y como hemos seguido aprendiendo todos de todos en Tadeo, pero la actitud, por ejemplo, es súper importante. Esa parte de dejar el ego atrás o no tener prácticamente ego, de tener ganas de aprender todos los días, de no rendirte, de decir, oye, pues también lo he dicho varias veces, este es el proyecto más ambicioso que hemos hecho. Tanto yo creo que en Gamera de calle, en Talents también, en el sentido de mucha producción, un cliente muy importante, como has mencionado también, Carlos, una saga también muy importante aquí en España. Claro, ya es una saga sentada, quiero decir, ya sabes que vas con cierto caché. Claro, además, bueno, aunque creo que lo mencionaremos después, tener a Enrique Gato encima, que además viene del mundo de los videojuegos también él, viene de Pío Studios, de los comandos, de una de las sagas más importantes de España de videojuegos, Que y de se las dice primeras pronto, empresas que hubo de es- videojuegos incluso en España. es un Sí. icono, comandos para la historia del videojuego español. Claro, ya no es hablar a lo mejor de un cliente que te pide un proyecto y que tiene ciertas características, las cumples, es que él ya sabe, él sabe animar, por ejemplo, o sea, ya no tanto en la película, él sabe el flujo de cómo hacer un videojuego desde principio a fin. Entonces, claro, nuestras conversaciones no era ¿te gusta o no te gusta el videojuego? Era más en plan de, oye, esto me lo corriges, esto también, la animación esta no me gusta. El post-processing, por ejemplo, el postprocesado del juego, el acabado final de colores, de niebla, de esto, no me convence. Vamos a cambiarlo también. O sea, sabe la jerga de Hombre, videojuegos. eso siempre ayuda. Sí. Porque Por pocas supuesto. cosas hay peor que tengas a alguien que te dirija, que no sabe lo que te está pidiendo sobre todo. Sí, porque al final también un poco, yo he hecho, por ejemplo, con Dani, con Gamea, llevo 10 años. O sea, el año que viene cumplo 10 años ya. Muchísimos proyectos nuestros han sido de clientes, tanto para museos como para colegios, como para universidades, etcétera. Muchos clientes son me gusta, no me gusta. No me convence, me convence. Enrique no. Enrique fue esto, esto y esto. Lo quiero así, 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 para que sea lo más fideligno a la película. Claro. Y sin peticiones imposibles, claro. Porque Correcto. No, no, si ya sabes lo que esperas, no vas a pedir algo tú por pedir a ver si cuela y me correcto. lo pueden hacer. No, Porque hay muchas en cosas ningún que momento. en tu mente funcionan, pero luego al plasmarlas no. No va. Completamente. Sí, sí. Y para nosotros como equipo, que veníamos, como ha dicho Manu, veníamos de hacer Meteo Heroes, que era un proyecto mucho más humilde, mucho más pequeño, de menos recursos, de menos expectativas también, porque la situación era otra, ¿no? Cuando nos ofrecieron la oportunidad de entrar en Tadeo, lo vimos claro, vimos que era una oportunidad para hacer. Claro, también es un juego que tiene otro conjunto de características, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Entonces era más reto, era más interesante, eran nuevas cosas que teníamos que aprender y nuevas cosas a las que nos teníamos que adaptar. Entonces ha sido un aprendizaje brutal. O sea, de hecho yo hablaba con mi compañero Aitor muchas veces, le digo, menudo máster de desarrollo de videojuegos nos hemos cogido de un año que en vez de pagar nos pagan, ¿sabes? O sea, increíble. Sí, señor, sí, señor. ¿Y pudisteis partir al menos de alguna base o ha ido todo de cero? Sí, o sea, por ejemplo, yo me acuerdo que esto fue en agosto, septiembre del año pasado. Un compillo, o sea, del proyecto, Javi, que también es programador del proyecto, fuimos a Lightbox directamente, que tiene no es tanto la academia, que es donde, por ejemplo, Edu estuvo en la presentación de Tadeo, sino en el, Sí. como yo lo llamo, el clúster de servidores, porque literalmente hay Sí. 3 habitaciones con servidores, 150 ordenadores para renderizar frame a frame la película. Fuimos a ver ahí la peli cuando no había texturas, no había audio, estaba todo en gris, blanco, sin materiales, sin absolutamente nada, y nos comimos la película enterita. Había partes que a lo mejor prácticamente no se veía nada, pero vimos la película entera y nos pasaron el guión. Y nos dieron una copia
con marca de agua gigante, Gamea NES, uso exclusivo para Gamea NES. Y después también me acuerdo, en abril con Beer, yo vi otra vez la película que ya estaba con texturas, con sonidos, con el doblaje oficial ya, en inglés y en español, por ejemplo. Ya estaba más acabadita, ¿no? ¿El qué? Que digo, ya estaba más acabadita. Ya estaba más acabada. Faltaban todavía retoques, faltaban todavía alguna escenita, efectos de sonido sobre todo faltaban, pero el doblaje, por ejemplo, ya estaba hecho entero. Entonces, claro, fue un salto y sobre todo Gaby, por ejemplo, me acuerdo de sacar fotos y sacar renders para los chicos en plan de, vale, esto tenemos que hacerlo tal cual así. La pelea final es así. Tenemos que hacer esta estructura completamente o este edificio tal cual se ve en la película para ser lo más fieles a lo que quería Enrique. Entonces, sí hemos tenido tanto imágenes como vídeos, como la película, como el guión, mucho antes de tiempo. Yo ya me había visto la película como 6 veces a lo mejor, entre antes, el estreno, ir otra vez con un amigo para poder verla. Porque la gente se piensa que, aunque sean las dos en 3D, se pueden utilizar los archivos de la película para el juego. Y eso no es así. Lo tienes que recrear todo de cero, ¿no? Lo único que nos... Mira, eso se me ha olvidado comentaros. Lo único que nos pasaron fueron los personajes. ¿Son los mismos que los de la película? Sí, pero optimizados. Sí. Uy, eso es interesante. ¿Eso cómo va? Pues porque un personaje en cine de animación tiene un nivel de detalle que es imposible para un videojuego. O sea, estamos hablando de mucha más geometría, el pelo está hecho con unas técnicas que no se pueden imitar de la misma forma y con los mismos procesos en videojuego. Y digamos que la versión de videojuego es, como dice Manu, una versión optimizada y reducida y simplificada, en cierto modo, de los personajes de la película. Pero sí, ellos nos proporcionaron acceso a ese tipo de material. Y asumo que también a texturas o cositas similares que os lo facilitarán un poco, ¿no? Pues eso ya no sé tanto. No tanto, ¿no? No, de los personajes, por ejemplo, sí, pero igualmente tuvimos que retocarlos. La calidad tan grande que tenían los archivos, por ejemplo, de Enrique o de su equipo, eran descomunales para poder meterlos en un videojuego. Sí, claro, eran más potentes. Hicimos un proceso de, nos dan esto, lo procesamos nosotros y ya lo introducimos. Pues es verdad que me acuerdo de tener Veracruz prácticamente sin nada, pero teníamos a Tadeo ya moviéndose. El Tadeo de la película, por ejemplo. Pero, por ejemplo, si la pregunta es más de Enviro, por ejemplo, tema de edificios de Chicago, por ejemplo, o de... eso nada. Eso todo es original nuestro. Sí. Lo que sí nos dieron fueron concepts, para imágenes, en plan, bocetos que tenían ellos dibujados literalmente para imaginarse la película después o cómo ellos iban a modelar los escenarios, eso sí. Pero no utilizamos nada de eso realmente, solo nos dieron los personajes. Claro, es que cualquiera diría que al ser ambas cosas animación al final, se pudiera compartir, pero no era viable, desde luego. Hombre, está claro que digamos, la calidad del personaje digital, que solo hace los movimientos concretos que el animador quiere que haga, nunca va a ser la misma de un personaje que se va a tener que mover libremente. Pues todos tenemos los ejemplos fáciles de cada vez que hacen una demostración de un nuevo motor gráfico, lo hacen en un entorno controlado que lo pueden pulir al milímetro hasta la piedra más asquerosa y todos, ¡hostia, el nuevo Unreal! Claro, no te jode, dentro de ese entorno cerradito. Traslada eso a un mundo abierto, no se te va a ver así en la vida. O, por ejemplo, al final las animaciones, lo que tú has dicho, las animaciones de la película son unas, pero nosotros escalamos, tal vez no escala en la película. O simplemente la animación del menú, para no hacer spoiler, la animación del menú, esa es nuestra. Realmente, la de quitarse el sombrero, salir corriendo detrás de Jeff cuando le das al play simplemente, esa es completamente nuestra. Realmente tenemos como las bases, los cimientos, pero después todo lo específico del videojuego, ahí sí, esa es más nuestra parte. De todas maneras, el trabajo de los animadores ha tenido que ser divertido, ¿no? Porque claro, estás haciendo que se mueva Tadeo, pero se tendrá que mover como en la película. Aunque vosotros inventéis nuevas situaciones para él, o para los gags, o para simplemente el movimiento del propio juego. Realmente lo más un poco Enrique, más un poco, salvo por ejemplo un par de mecánicas que sí, sobre todo Enrique, lo que quiso hacer énfasis en varios momentos porque nos reuníamos más o menos una vez al mes. Le enseñábamos y le pasábamos literalmente gameplay cada 2 semanas de todo lo que habíamos hecho hasta el momento. Más una build jugable siempre. Siempre era build, más vídeo, más reunión con él. ¿Vale? Y por ejemplo, el humor sí le dio muchísimo énfasis, como tiene que ser divertido. Y no divertido de jugar, sino en plan de quiero que haya humor. Porque en la película hay muchísimo humor, quiero que haya humor.
Obviamente quiero que sea divertido, quiero que sea fácil de jugar, quiero que sea divertido de jugar. Un ejemplo que ponía siempre, quiero poder jugarlo con mi hijo. Claro, además es Esa un la juego clave, realmente enfocado a los pequeños de la casa. Claro, al final, por ejemplo, Dani también, que tiene sus 2 peques, tiene a Maya y Oliver, era como, oye, yo quiero jugarlo con mis hijos. Vamos a hacer un juego que cualquier padre pueda jugarlo con sus hijos. Uh-huh. Y después también, por ejemplo, obviamente es animador, pues claro, el mayor énfasis que hacía es, oye, el correr quiero que sea de esta manera, el andar quiero que sea de esta manera, quiero que estas animaciones también transmitan quiero que haya una animación, por ejemplo, ya no tanto las core del juego, andar, correr, escalar, agacharte, nadar, por ejemplo, sino que haya animaciones específicas, cosas divertidas también, para poder encajarlas y para también demuestre un poco el espíritu de la película, vamos a decirlo así. Claro. Y entonces, solo una reunión mensual, o sea, que ibais a sprint mensual. Más o menos cada 2 semanas y reunión con él cada mes. Ajá. O sea, es lo que comentaba antes, al final ha sido un desarrollo súper rápido. O sea, el primer prototipo lo teníamos en septiembre del año pasado y ya estábamos pasando QAs porque además es el, al menos para mí, por ejemplo, ha sido el primer desarrollo multiplataforma simultáneo que he hecho. Play 4, Play 5 y Steam. Uh-huh. Y físico, que eso eleva un poquito más la dificultad de todo esto. Sí. Porque hay que preparar todo. Por ejemplo, para que lo sepáis, pues si no lo sabíais, en Play, por ejemplo, tardan entre mes y medio en imprimir los discos. Entonces, hay que tener todo preparado mucho antes para pasar todas las certificaciones. Sí, o sea, tienes que tener claro que la Gold tiene que estar mes y medio antes, ¿no? De la fecha de salida. Sí. Y eso le suma a las fechas que manejamos de QA, de que tardan, tienen sus fechas y también teníamos el juego listo a lo mejor en agosto-septiembre. Ostras, que al final le disteis caña. He jugado al juego. Lo que me ha llamado mucho la atención es ya no la calidad de las animaciones, sino la fluidez que habéis conseguido. Que son muy fluidas. Y eso es un trabajo que tiene el juego increíble. De hecho, también me ha gustado mucho el tema de las zonas y el tema de que tuviera zonas, no es mundo abierto, pero zonas semiabiertas, pero cuando entrabas en ciertos sitios, que cambiara el tipo de juego. Me ha hecho mucha ilusión porque te llevaba otro tipo de juego así en semi 2D y tal. Eso, ¿cómo llegó el juego a ese estilo? ¿Cómo lo planteasteis? ¿El juego sufrió alguna evolución? ¿Siempre fue así en un principio? ¿O pensabais hacer otra cosa y luego surgió esto? Pues la verdad es que fue bastante desde el principio. O sea, yo recuerdo que el punto en el que entré, yo entré en septiembre en el proyecto, justo después de esa fase que ha comentado Manu, en la que se hizo una pequeña vertical, ¿no? Donde solo podías mover al personaje en un nivel y tal. Yo entré justo después y ya para entonces estaba planteado el tema de tener escenarios 3D, escenarios 2D, que se pudiera alternar entre lo uno y lo otro. Además, si no recuerdo mal, era una idea que Enrique potenció desde el principio, que era algo que a él le atraía y le gustaba. Y también tengamos en cuenta una cosa, y es que los 2 juegos anteriores que se han hecho de Tadeo, tanto el de PS Vita como el de PS4, eran completamente 2D, eran juegos de scroll lateral, o sea, digamos que el entorno y el personaje y la jugabilidad era 3D, pero luego lo que es el movimiento del personaje, su desplazamiento era de scroll lateral, ¿no? Entonces era también una forma para Enrique de darle un poco legado a la saga dentro del lenguaje del videojuego, ¿no? O sea, conservar un poco la parte clásica del scroll lateral que la gente conoce muy bien y la asocia generalmente más a algo retro, algo clásico, con ese nuevo enfoque 3D donde ya el jugador puede explorar escenarios libremente, moverse libremente en un entorno más grande y más espacioso. Y vamos, o sea, yo creo que a todo el mundo le ha gustado, por lo menos el feedback que hemos recibido en general ha sido bastante bueno, a todo el mundo coincide en que es un binomio que funciona bastante bien dentro de un juego de estas características y sí, era una idea que se desarrolló prácticamente desde el principio del proyecto. Y aquí me vais a permitir que barra yo un poquito para casa, porque eso me parece súper divertido precisamente para los equipos de QA. ¿De qué forma los enfocáis? ¿A los pobrecicos le dais el juego prácticamente a trozos o cómo lo han sufrido ellos? Pues a ver... Es que lo siento mucho, pero es un tema que me interesa mucho porque es mi profesión, vaya. A ver, te lo resumo en que el equipo de QA nuestro hemos sido nosotros. Maravilloso. Por ejemplo, el primer platino me lo saqué yo. Para asegurarte que saltaba el trofeo, ¿no? Correcto.
porque es de las cosas que comprueban además en Sony. Entonces, al final, el departamento de QA literalmente hemos sido nosotros, tanto en PC como en Play 4 como en Play 5, y en Switch vamos a ser también nosotros seguramente, porque al final también con estos tiempos que hemos manejado, por ejemplo, para el lanzamiento, no había tiempo, literalmente. Entonces, al final también fue un poco en plan de íbamos por zonas. Al principio es verdad que lo que hacíamos era testear zona por zona, y ya llegado el momento de que teníamos el flujo entero del juego, testeábamos entero, literalmente. Y ya cuando ya estábamos en la última fase, en los últimos 2-3 meses, ya fue más el tema de no nos lo vamos a jugar ya en editor, en Unity, sino nos lo vamos a jugar tú en Play 4, yo en Play 5, tú en Steam, y vamos corrigiendo cosas sobre la marcha. Bueno, eso está bien, porque así no podéis hacer la de CD Projekt, ¿sabes? No, es que los cubanos nos dijeron nada, ¿sabes? Porque básicamente sois vosotros. No, al final también, Sí. siempre me ponen el mismo ejemplo cuando hablo de QA con los equipos, siempre. El QA de Sony al final no se dedica a esto. Tiene unas ciertas reglas, tiene unos ciertos formularios, tiene unos prerequisitos que tienes que completar, pero ellos no se van a pasar el juego entero, porque tienen 5 días para pasarte el juego. No, sí, soy consciente. Mis Claro. inicios como QA, precisamente, trabajé tanto para Sony como para Microsoft. Entonces lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que para que fluya información de alguien que no sea yo. No, pero al final, en nuestro caso, fuimos nosotros. Pero es verdad que, llegado a cierto punto, a mí ya, por ejemplo, como desarrollador, no me importa tanto que saquemos errores, por ejemplo, en el motor, sino me interesan los errores que se pueda encontrar cualquier jugador ya directamente a la consola. Claro, es que al final, por mucho que te pasen un listado de checks, por así decirlo, no hay nada como lo que yo llamo el test anárquico, que al final es a la que sabemos los QAs de profesión. Vamos a reventarlo, vamos a jugar a romperlo, ¿sabes? Hacer cosas ilógicas que no tienen sentido, porque todo el mundo sabemos que hay que partir de la base que, llamémoslo, el jugador o el usuario es imbécil. Entendedme, no sois imbéciles los que nos estáis escuchando, pero es bastante común que si en la pantalla hay un botón gigante rojo y pone no pulses este botón, lo primero que va a hacer el usuario es pulsar el botón. Entonces tienes que pensar de las formas más ilógicas posibles porque van a suceder. No, y muchas veces incluso a nosotros nos pasa todos los días. Nos hemos jugado tantas veces nuestro juego que lo jugamos de cierta manera muy, muy concreta. No es speedrun, porque realmente, por ejemplo, Tadeo, a no ser que descubra un vídeo de que la gente se lo pueda pasar en 20 minutos, creo que por ahora no ha salido ninguno, jugamos a los checks que nosotros nos conocemos para hacer el juego, para jugarnos el juego lo más rápido posible. Pero siempre te encuentras el típico hueco donde el personaje se cae al infinito y más allá, que te encuentras la típica falta de ortografía, te encuentras, o por ejemplo, también testeándolo nosotros, y gente externa, por ejemplo, porque sí hicimos un par de press review, por ejemplo, con prensa, para también poder saber qué opinaban y cómo veían el juego. Ahí sí también descubrimos en plan de, vale, nosotros lo jugamos de esta manera, la gente no lo juega así. Claro, es que además siempre hay que tener en cuenta que cuando testea un desarrollador, ya os he dicho que yo barro para casa, siempre los QAs por encima, que solo sean QA, claro, tú ya sabes lo que has hecho. Entonces vas a comprobar que lo que has hecho funciona. Pero no vas a comprobar solo el A, B y C. Tienes que comprobar el D, el E, el F y darle vueltas por todas partes. Pero bueno, en este caso ha salido bien. Ha salido perfecto. El juego está maravillosamente. Si alguna vez necesitáis un QA, me pegáis un toque. Yo, por el módico precio de una cerveza, no tengo ningún problema en echaros un cable con lo que queráis. Me la apunto. ¿Sí? No, sí, en su momento se lo dije a Virginia. Digo, oye, que si alguna vez necesitáis que os eche un cable, vamos, yo encantadísimo. Sí. Pero eso, siempre con el respeto a los QAs, que se nos tiene un poco como abandonados, ¿no? Como los culpables. Y al final es el portero, el QA. Sí. Es el portero. Mi jefe una vez lo definió así y tiene toda la razón. Es el que llama la atención si se cuela un balón, pero cuando la portería se queda a cero nadie le hace ningún caso. Correcto. Sí. Además, Manu, una cosa buena que tenemos nosotros es que no es simplemente una empresa pequeña haciendo juegos para cliente y ya está. O sea, Manu tiene toda la experiencia de todos estos años en el programa PlayStation Talents, que son muchos proyectos, muchos juegos publicados
Y al final es un recorrido, o sea, no todo el mundo ha podido certificar y publicar y hacer el proceso completo de publishing de tantos títulos. Estamos hablando de decenas y decenas y decenas de juegos publicados. Entonces, o sea, es mucho callo publicando juegos. Hay un ojo ya crítico ahí diciendo esto y esto. Entonces, bueno, sigue, Edu, perdona. Y al final, la experiencia con Tadeo Jones, lo iba a preguntar yo en la rueda de prensa, pero como se me adelantó mucha gente, digo, bueno, si al final saliera bien todo y llegase a un punto que pudiera haber un juego de Tadeo Jones sin película, ¿cómo lo veis? Oh, Yo me apuntaría, la verdad. pues la verdad que sí. Es que Es verdad que se habló, es verdad que en la rueda de prensa se habló, pero también porque Dani es muy fan de las aventuras gráficas. Creo que además lo viste. El feito de Atlantis, sí. Justo. No, y que Dani llevó también la IP de Cyberpunk, Sí. la de móvil. Sí. Entonces, claro, Dani tiene ese regustillo siempre de que quiere volver a su aventura gráfica. Y es verdad que creo que ya habló incluso con Mediaset y con Enrique de la posibilidad de hacer una aventura gráfica. Pero, por ejemplo, lo que acabas de comentar, yo me apuntaría porque, aparte de la experiencia que ha sido y teniendo en cuenta tanto los altibajos, las partes buenas, las palizas, ha sido una experiencia increíble. O sea, tanto de aprendizaje, por ejemplo, como de poder conseguirlo. Tener también recorrido con la versión de Switch que sale el año que viene y con muchas más cosas. O sea, me refiero, yo me apuntaría sin pensarlo sí, de hacer otro. sí, totalmente. Pues sí, si surge la oportunidad y podéis presionar para la aventura gráfica, yo de verdad estaría encantado. Porque no sé qué defecto debo de tener en el cerebro, que muchos juegos siempre pienso, pues esto como aventura gráfica estaría de puta madre, ¿eh? No, además que tiene unos personajes muy característicos. Sí. O sea, me refiero, al final, nosotros tenemos la coña siempre de Martin. O sea, Martin en la película sale alrededor de 10 segundos, ¿vale? Nosotros lo utilizamos durante todo el juego con la broma de soy una sombra, I am a shadow. Y, por ejemplo, una aventura gráfica con Sarah, con Tadeo, con Jeff, con Belzoni, con la momia, por ejemplo, con Martin, con todos estos, te llama. Es que te permite hacer un humor muy LucasArts, ¿sabes? Sí. Se presta mucho a ello. Sí. Y además parece que es un género que nunca acaba de resurgir, pero nunca muere. Siempre se mantiene, siempre van saliendo cositas. Y además, hace nada tuvimos el último Monkey Island, que fue... De verdad, yo lo siento mucho. No entiendo cómo se ha hablado tan poquísimo de ese juego, pero a mí me ha parecido una maravilla espectacular. Y ya digo, yo creo que a Tadeo le sentaría muy bien. Sí. No, incluso en Talents tenemos un par viniendo. Sí. También estilo aventura gráfica, combinando 3D y 2D, por ejemplo. A mí siempre es un género, y Dani sobre todo es muy fan, desde que le tuve en clase en 2013 en ESNE, por ejemplo, siempre aventura gráfica, masterclass de aventura gráfica. Nubla, por ejemplo, la segunda parte que fue más aventura gráfica que plataformas, por ejemplo, se le notaba. Y es lo que, si lo consigue, creo que nos va a gustar a todos. Y lo conseguirá. Y lo conseguirá, sí. Le conozco lo suficiente para saber que lo va a conseguir. ¿Y cómo es en tu caso, Manu, el poder tener el placer, porque yo creo que es un placer, de trabajar con equipos jóvenes que van con tantas ganas y con tanta motivación y que, como estabas diciendo ahora, qué ganas de aventura gráfica, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo lo vives tú cada día? Hombre, la parte buena también que al tocar, por ejemplo, a mí si me quitas una de las dos partes que llevo, tanto la parte de desarrollo de más bajar a las trincheras, podemos decir, a lo mejor estar con los chicos programando o desarrollar algo no propio, pero yo siento los juegos, da igual si los coproduzco, si los dirijo o si simplemente les ayudo en la parte técnica en Talents, yo los siento como míos. Claro. Entonces, claro, para mí, por ejemplo, porque yo lo he pensado además últimamente mucho, si me quitas una de las dos partes, me quitas una parte de mí. Entonces, claro, ese día a día con los equipos, porque al final yo me tomé un año sabático, en 2019 volví a Talents y me encontré con muchísimos equipos, muchísimas ideas diferentes, muchísimos motores, perfiles muy, muy distintos además entre los equipos. Un día, en un mismo día podía tocar, por ejemplo, Convir, su juego de terror Insomnis, podía tocar una aventura gráfica, podía tocar Tape de Kano Gu, podía tocar Tadeo Meteo, por ejemplo, cuando llegase el momento, pero podía tocar muchísimos géneros también a la vez. Y también lo que has comentado, muchísimas pasiones, en el sentido de muchos perfiles de personas, con sus inquietudes, con sus ganas de aprender,
Entonces, claro, para mí es un placer, porque cada día es una aventura. Ya no es tanto de, oye, me dedico simplemente a programar Meteo o programar Tadeo. No, es que al final dirijo tantísimos proyectos de tantísimos géneros y con tantísimas personas que si me quitas eso, por ejemplo, me duele. Y además tú, fíjate los títulos que has dicho. Sí. Quiero decir, hay que decir que el último año de la industria del videojuego español indie, telita, ¿eh? Espectacular. No, el 2019, por ejemplo, que es cuando, no, 2020, que es cuando yo volví, por ejemplo, ese año fue a Tale of Paper, fue Clitter Snail, por ejemplo, que fue mi comienzo, porque ahí me tuve que pelear otra vez, reincorporarme al mundo de consola, aprender además la parte un poquito de Unreal para controlar el tema de exportación. El año siguiente fueron 28 títulos, los que lanzamos, por ejemplo. Y este año, si no me equivoco, llevamos como 20, pero también porque hemos abierto el multiplataforma. Entonces, ya no es, por ejemplo, Insomnis solo en Play 4, es Insomnis Play 4, Play 5, Steam, Switch, etcétera. O Tape, Play 4, Play 5, Steam, físico, además. Sí. Entonces, son menos títulos, pero muchas más plataformas. Entonces, claro, por ejemplo, este año, o sea, tanto este año como el anterior, ha sido un boom para nosotros, por ejemplo. Muchísimos títulos, muchísimas plataformas, muchísimo aprendizaje también. También eso es lo que yo he vivido un poco también, ese cambio de decir, oye, vamos a aprender más plataformas, vamos a tocar muchos más géneros, muchos más proyectos y este año que viene también pinta muy bien. Sí, y yo creo que es el camino a seguir claramente. O sea, yo recuerdo perfectamente el año que yo entré al programa PlayStation Talents como cualquier otra persona con su primer juego Nobel, con su primer proyecto Nobel. Y claro, esa exclusividad, o sea, no fue algo que viéramos con malos ojos, pero sí que era algo que era un poco como, ostras, qué raro, ¿no? O sea, teniendo la posibilidad, como son estos proyectos al final, de expandirse a otras cosas, o sea, ya estamos hablando de proyectos humildes. Entonces, ese siguiente paso de abrirlo a que todos los equipos del programa tengan la posibilidad de publicar sus títulos multiplataforma, ha sido, vamos, o sea, ha sido la decisión acertada clarísimamente. No, y lo comentaba incluso hoy con un equipo. Al final, un tema importante también, ya pensando en el futuro, considerando todas las posibilidades de al final, Reebok, por ejemplo, sigue como equipo haciendo proyectos de clientes, por ejemplo. Hay otros equipos que se disgregan, pero simplemente por razones de la vida. Al final es, oye, hemos lanzado nuestro primer proyecto, pero quiero poder explorar otras opciones, quiero poder acabar, por ejemplo. Además es lo más común, quiero decir, pero en todos los entornos, ¿sabes? No, que la gente tampoco se piense que es un tema del mundo de los videojuegos. Esto funciona así, quiero decir. Yo que me he criado en el entorno de la música, la mayoría de grupos que empiezan, sacan su disquito, este se separa porque quiere hacer su proyecto, a este lo llaman de otro sitio, este es un mega crack y lo ficha el grupo de tal. Es que es lo normal. No, y por ejemplo, en nuestro caso fue más en el sentido de, oye, mi parte al final en Talents ya no es tanto de, oye, te ayudo a sacar el juego, te lo publico y ya está. No, también está la parte de mentoría / formación /, pero también es un poco, he sido profe, o sea, he sido profesor, por ejemplo, en la Camilo, en ESNE, por ejemplo, también con Dani, entonces también yo tengo esa vocación un poco de poder decir, oye, yo no quiero sacar tu juego, yo quiero que sepas sacar tu juego, para que el día de mañana tú puedas llegar a una empresa y decir, oye, sé desarrollar, sé optimizarlo, pero sé todos los pasos a seguir, que es un poco la charla que di el mes pasado, ¿fue? ¿O este mes? Se me van de los meses. En el Big, por ejemplo, era como resumen de los pasos de cómo publicar tu juego en PlayStation. Pues yo lo que quiero con los equipos es que se sepan defender para que también el día de mañana, si quieren llegar a una empresa, también puedan decir, oye, yo no solo sé programar, sé todo el proceso, por lo tanto, si me pillas, puedo hacer que tus juegos también salgan en diferentes plataformas. Y eso para mí al menos es un plus muy grande en cualquier persona que acaba de salir de la carrera, que tenga su primer videojuego y que pueda entrar a una empresa grande diciendo, oye, yo me sé defender en todos estos palos. Claro, porque es que al final sales de la carrera siendo alguien que ejecuta órdenes, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que ahí les estás dando un plus de autosuficiencia que no van a tener de otro modo, porque si no van a llegar y les van a decir, desarrollador, estupendo, empieza, aquí tienes, esto es lo que tienes que hacer. Y por ejemplo, yo también lo veo, que además lo ha dicho Eder antes, que os han pagado por tener un máster prácticamente, al final haciendo un videojuego cuando aprendes. Porque eso yo lo noto, o sea, me refiero, yo al final
no hay ni un solo proyecto, y da igual que llevo demasiado, se ha perdido la cuenta, que no aprenda algo. Puede ser una tontería, puede ser una gilipollez, o puede ser, por ejemplo, en mi caso más de dirección, gestionar un equipo, por ejemplo. Siempre saco algo positivo de cualquier proyecto, siempre. Entonces, esa parte de un proyecto tras otro, tras otro, tras otro, o por ejemplo, lo que comentabas, Carlos, en el sentido de toco tantos que al final siempre digo yo aprendo de vosotros y vosotros aprendéis de mí. Claro, cuando trabajas con gente, acabas aprendiendo de ellos. Y es la parte Aunque buena sean chicos jovencitos que acaban de salir, pero siempre encuentras algo, encuentras una ilusión, encuentras una idea, encuentras gestos de apoyo entre ellos, todo te motiva. Porque incluso esa tontería, cuando llevas tiempo con gente que está como más viciada, ¿no? Con ese sentimiento, de repente ver un equipo que se apoya, te levanta para arriba, dices, hostia, todavía hay esperanza, ¿no? Toda pequeña cosita cuenta. Y tengo curiosidad, porque estamos hablando todo el rato del multiplataforma. ¿Procuráis ya hacer el desarrollo directamente multiplataforma o acabas siendo inevitablemente con un poquito de porteo? Yo creo que es una cosa que hemos aprendido por las malas, por desgracia. Porque no es... Bueno, Manu lo puede decir mejor que yo, pero suele pasar y a veces pasa y ocurre que se empieza un desarrollo, por lo que sea, no se han asentado bien ciertas bases y al de X tiempo se decide que aparece una nueva plataforma en el horizonte. Entonces, como eso es algo que sabemos que puede ocurrir, somos previsores con ello. Y por curiosidad, sin dar datos concretos, Vale. si sabéis que el juego va a ser multiplataforma, sí. ¿Partís de la base de una que ya sabéis que es la más cómoda? Yo te diría que intentamos buscar desde la parte de vista técnica, porque esto es algo que sobre todo afecta a lo técnico y no tanto a otros departamentos como diseño y demás. Intentamos buscar el punto flexible, de forma que sabemos que si la balanza tiene que caer a un lado o al otro, podemos abordar los dos lados. Es que claro, puede ser que en alguno de los sistemas sea más fácil el desarrollo de base. Todos sabemos que ha habido generaciones que ciertos sistemas era muy complicado o programar en ellos o sencillamente optimizarlos porque eran más duros que la madre que los parió. Y realmente no sé, a modo técnico, si es más cómodo empezar con el sistema más complejo o por el sistema más simple. Nosotros tenemos una, entre comillas, ventaja en esto, y es que todos los proyectos que hemos hecho hasta ahora, por lo menos en los que yo he participado, nosotros utilizamos el motor Unity. Y el motor Unity tiene dos perfiles de render pipeline, que es la parte visual del motor, por así decirlo. Uno está más orientado a gráficos realistas y a consolas de sobremesa tipo Play 5 y demás, y otro está más orientado a mobile. Entonces, nosotros sabemos que hay un punto intermedio entre las dos cosas en el que podemos conseguir que los proyectos se vean bien o razonablemente bien, utilizando indistintamente features o características de uno o de otro. Entonces, muchas veces en las reuniones con los equipos, cuando tenemos reuniones con los equipos del programa de Talents, sí que nos hemos encontrado con la situación en la que tenemos que orientarles porque de repente, por ejemplo, necesitan que su juego salga en Switch. Y si necesitan que su juego salga en Switch, entonces ya el enfoque es diferente. O sea, no podemos utilizar features visuales muy potentes sabiendo que estamos apuntando a una plataforma objetivo como es la Switch, ¿no? Entonces, en ese caso, optamos por tirar a un enfoque, vamos a decir, más humilde. Pero tampoco humilde conservador. Exacto, Carlos, conservador. Optamos por un enfoque más conservador, porque creemos que para un equipo novel que está desarrollando su primer proyecto de videojuego, ya de por sí es un reto importante el querer publicar multiplataforma en varios sistemas a la vez, y no queremos que la cosa se complique de una forma que se les va a hacer mucha bola. Entonces, sí que somos conservadores a veces, sí. Bueno, realmente tiene todo el sentido del mundo. Quiero decir, cuando es un equipo súper experimentado, pues sí que se pueden permitir el lujo de saco mi versión de PlayStation 5 y luego hago otra un poquito más recortadita para Switch, que pues es un sistema con obviamente menos potencia. Pero claro, si es para un equipo novel, igual lo más simple es el término medio, ¿no?
bajemos un poquito de aquí, subamos aquí hasta donde llegamos y hacemos una versión planita que va a poder abarcar todo sin demasiados quebraderos de cabeza. Porque al final, si no, también asumo, los presupuestos se disparan, empieza a no cuadrarte las cosas, no es rentable o no es viable o no hay tiempo o nos vamos a querer pegar todos un tiro. Claro. Piensa en proyectos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de un juego que es un exitazo, y me vas a matar, pero piensa, por ejemplo, juegos como Genshin Impact, que es Unity, está hecho en Unity, pero funciona desde en un móvil, desde en un smartphone Android hasta una Play 5. Y el juego retiene la mayor parte de su arte y de su esencia en todas las plataformas. Eso a una escala muchísimo más reducida sería un poco el enfoque que intentamos nosotros a veces con los proyectos, sí. Sí, no, al final también un poco es el análisis técnico que hacemos del proyecto antes incluso de tanto cogerlo si fuese del programa Talents o si es un proyecto de cliente, por ejemplo, a lo mejor mi parte de analizar el proyecto con los distintos departamentos y poder decir, vale, las plataformas objetivos son estas, vamos a utilizar este motor, tenemos estos recursos, ¿cómo podemos hacerlo lo más fiel posible a lo que el cliente quiere, por ejemplo, o lo que el equipo le gustaría, pero haciendo un poco de gestión de riesgos? Que es un poco que en informática el tocho que me comí de 1500 páginas de prepárate para lo peor porque te va a llegar sí o sí. Seguro. Además es verdad. Pero es verdad que es un poco decir, siempre hay sorpresas, eso como en todo, ¿no? O hay una plataforma, por ejemplo, que descubres más adelante que es más target o más objetivo de tu juego y, oye, ya has sacado Play 4, has sacado Play 5, has sacado Steam, por ejemplo, y ahora quieres sacar Switch. Pues obviamente ya cuando te enfrentas a decir, vale, pues tengo que meterlo, vamos a mirar cómo lo metemos, sin que afecte prácticamente ni al rendimiento, ni a la calidad gráfica, ni a la esencia del juego, eso por supuesto, pero vamos a intentar encajarlo. Y de paso que aproveche las bondades del sistema en concreto, en este caso Switch, correcto, ¿sabes? Porque supongo que siempre habrán por añadidos quizá incluso la pantalla táctil o X, ¿sabes? Lo que... Al final, cada una de ellas, o sea, me refiero, cada una de ellas tiene sus particularidades. Por ejemplo, en Play 5, en el momento que apareció el DualSense, pues todos nos volvimos locos. Yo creo que todos, cuando jugamos al Astrobot, si no me equivoco, a todos se nos fue la olla. Sí. La vibración de los pasitos en el suelo que vibraba. Para mí eso fue el salto de generación, ¿eh? El mando. De verdad, yo cuando me puse a jugar con el Astro se me fue la olla. Dije, esto es increíble. Puedo no mirar la pantalla y sé por dónde están dando. Cierto. Yo me acuerdo cuando el día que recibimos los kits de Play 5 y probé la demo del mando de Unity en el kit de Play 5, dije, vale, voy apuntándome cosas que quiero hacer en Tadeo. Pues quiero esta vibración o el tema de que la vibración vaya acorde al sonido que se emite por el mando, por ejemplo, que eso en todos los juegos de Talents, por ejemplo, lo estamos implementando. O sea, en todas las versiones de Play 5 que estamos implementando, si la mecánica de los gatillos encaja con el juego, como el tape, por ejemplo, perfecto. Si simplemente es la vibración áptica, que es el tema de reproduzco un sonido por el mando y vibra acorde al sonido, eso es 100% obligado por nosotros. Oye, no es obligado, pero por favor, siéntelo. Eso precisamente ya me has picado esa pregunta. Iba a decir, digo, claro, al ser programa PlayStation Talents, ya no digo obligar, pero no os instan a aprovechar las bondades del mando en particular. Realmente no, es más el tema de lo has probado. Claro, y te motiva. Claro, justo. Claro, lo quieres en tu bebé, claro. Claro. Yo sobre todo en el momento que reproduje un sonido, por ejemplo, en el mando y vi lo que pasaba, dije, vale, vamos a hacer una lista y me puse con los chicos a hacer una lista de todos los sonidos que queríamos reproducir por el mando y hacer las vibraciones acorde a esos sonidos. Porque mola mucho. Ya no es tanto de poner la lucecita y que se ilumine dependiendo de la situación de una cosa de otra. Es que los gatillos, por ejemplo, porque no hemos podido encajarlo en Tadeo porque no hay ninguna mecánica realmente. Y porque realmente todas las cosas se van pensando, pero si no encaja, no encajas. Por ejemplo, Tape, por ejemplo, la mecánica de la cámara encajaba perfecto. Claro. Se endurece cuando te quedas sin batería de la cámara, por ejemplo. Se va aligerando el gatillo cuando tienes mucha más batería para poder coger el tiempo de los objetos. Ahí encajaba perfecto. Uh-huh. Era un must. Pero en ningún momento... Pero, es más idea del equipo siempre, más que... Nosotros al final lo que hacemos es darles el abanico. Uh-huh. Es en plan de, oye, en Cuba, por ejemplo, las actividades de Play 5 son obligatorias. Uh-huh. Una es obligatoria. Eso hay que hacerlo.
Nada de lo demás es obligatorio. Ujú. Pero tienes todo este abanico y al momento que venga el abanico dicen, lo quiero. Claro, obvio, lo vas a querer tener. Y luego, Ujú. aparte de dar ese abanico, supongo que en cierto sentido también serás un matador de sueños, ¿no? ¿Qué cara has puesto? Vamos a ver, lo digo en el mejor sentido del mundo. Quiero decir, todos cuando empezamos un proyecto de cero, y más si eres novato dentro de eso, tus aspiraciones siempre van a ser espectaculares y luego viene el, a ver, está muy bien todo esto, pero vamos a bajarlo a tierra y vamos a bajarlo a algo viable. Sobre todo en la captación. Sobre todo, yo soy más el matasueños cuando, por ejemplo, tengo las primeras entrevistas con los equipos que quieren entrar en el programa. Que me mantengo una idea de un MMORPG y dices, vale. No empezamos bien. O sea, me refiero, yo no digo que no a nada. Pero, por ejemplo, para mí un VR me cuesta más que cualquier otro tipo de juego y un multijugador me cuesta más que cualquier otro tipo de juego. Entonces, cuando tengo palabras clave en mi cabeza que suenan alarmas por toda mi casa de MMORPG, dices... Salta el trigger, dices no. No tienes ni idea de lo que significa un MMORPG, ¿verdad? Todo el mundo quiere ser el próximo Kojima y trae ideas... Por ejemplo, mundo abierto. Mundo abierto, vamos a ver. Claro. En Tadeo tenemos mini mundos abiertos que actúan como lobbies, realmente, para entrar a los niveles 2D para poder continuar en la historia. Pero eso no tiene nada que ver a lo que supone por ejemplo, uno de mis mayores retos, si me están escuchando, hola, Live or Die, por ejemplo, fue un Battle Royale de PS Talents de Málaga que salió este año a principios. El QA telita. El QA de Sony por multijugador telita. Y me acuerdo que fue un reto muy, muy grande, tema de servidores, tema de multijugador, tema de sesiones, y es una locura, pero es verdad que siempre intento asentarles un poco más la idea, junto a Vir, por ejemplo, en la parte de marketing, junto a Eder en la parte de arte, siempre intentamos asentar un poco más la idea de decir, oye, hay que sacarlo en un tiempo prudencial también, pero no hay que, o sea, en ningún momento, por ejemplo, nosotros les tocamos el juego realmente, al final somos un programa que apoya. No, claro, quiero decir, también igual se puede malinterpretar de la forma en la que he enfocado la pregunta. Es simplemente que, claro, tú tienes tus sueños locos, tienes tu idea, pero estas cosas hay que llevarlas a tierra y decir, vale, ¿qué de todo esto es viable para que se mantenga lo que tú quieres que sea tu juego? Claro. Y a partir de ahí trabajar. O un ejemplo fácil sería, oye, quiero hacer un juego hiperrealista en Switch. Dices, vale, pero conocemos las limitaciones. Te estás confundiendo, amigo. Claro, pero de todas las plataformas conocemos las limitaciones tanto como jugadores como desarrolladores. Al final es decir, oye, la Switch es buena para esto, la Play 4 es buena para esto, la Play 5, el PC, la Xbox. Si quieres hacer un producto multiplataforma además, pues no puedes contentar, o sea, me refiero, hay géneros y hay estilos de juego que contentan muy bien a todas las plataformas, pero hay géneros, por ejemplo, que no puedes, o sea, me refiero, no puedes meter, creo que no ha salido en Switch, Callisto Protocol, en Switch. Uf, a no ser que sea en streaming. A lo mejor en streaming sí. Y aún así, no sé yo qué decirte. Claro, o sea, me refiero, entonces, es verdad que sí les asenta dentro del programa, pero incluso con proyectos de cliente me pasa también. Del tema de, oye, tengo esta idea de un proyecto y es como, vale, pero si quieres que cumpla todos estos requisitos, tienes que ceder también estos. Y es ya no es tanto porque tampoco me gusta utilizar la palabra negociación, sino es más de conversación. No, pero lo es al final, quiero decir. Tampoco es algo malo, simplemente es que es así en los videojuegos y en cualquier plano. No, es en todo, tío. Yo a veces hacía, cuando era más joven, páginas webs, sí. Y lo que te pedían, digo, pero es que no se puede. Pero no, y no me puedes... No, es que no te va a cargar la página. Pero... Y al final tenías que entrar en razón y explicárselo 20 veces hasta que ya al final cedía y te decía, bueno, pues tendrá que ser así. Digo, vale, menos mal. No, y cuanto más grande es el proyecto, peor, porque entran más departamentos, hay más historia y ahí ya viene el follón. Porque claro, tú lo estás diciendo y a lo mejor simplemente tienes al cliente final al lado diciéndote, pues yo quiero esto y tú, pues no es viable y si lo entiendes bien y si no, pues también. Pero cuando te entra de repente el de UX, ¿sabes? O el de diseño y te dice, no, esto tú te lo estás diciendo, pero esto luego no tiene sentido aquí. Y llega el desarrollador y dice, lo que me estás pidiendo en diseño es una fumada que te cagas, eso no lo voy a poder implementar. Y el UX, pues lo tenéis que hacer porque es la forma más óptima para que todo esto, y dices, mira, iros todos a tomar por culo.
Y que no todos los clientes saben de videojuegos. O sea, hay muchos proyectos para cliente que él tiene una idea, la visión que él se ha hecho o te lo compara con otros productos de características similares y quiere lo mismo por una fracción de los recursos y del tiempo. Entonces, es una negociación. Lo es. Claro. Ujú. Sino porque me imagino que también habrá gente que va porque quiere simplemente un trozo del pastel. Quiero decir, que no le importan los videojuegos y lo que quiere es un producto que se venda y le va a dar un poco igual, ¿no? Asumo que se darán ese tipo de casos, aunque sean los menos. No, también, Tadeo, por ejemplo, también vivimos un poco la transición de decir, de utilizar el videojuego como marketing para la película, hasta que nos dimos cuenta, creo que además nos dimos cuenta todos, tanto Mediaset como nosotros, de que el proyecto es más grande, incluso, en el sentido de, oye, que es que tiene vida propia. Ya no es tanto de un proyecto que utilizas simplemente para apoyar a la película, sino que puede sobrevivir por su cuenta. Obviamente, se retroalimentan entre ellos. Tenemos un bundle directamente con la película y con el videojuego, pero es verdad que cuando nos damos cuenta de la magnitud del proyecto, de la importancia que tiene el proyecto y también de la calidad que nos ha salido el proyecto, ahí nos damos cuenta de, oye, es que se retroalimentan, pero además tienen vidas propias cada uno de ellos y en conjunto aún más. Sí. Incluso en algunos momentos los videojuegos son los que tiran de las propias películas. No sería el primer caso que se da. Correcto. Quiero decir, porque antes... porque esto no viene de ahora, al final. Hay muchas empresas, pues eso, tipo Mediaset o pone el nombre de la productora de cine que quieras, que lo que hacía era el jueguecito Flash para su web. Lo que pasa es que ahora ya le hemos llegado al siguiente nivel porque los videojuegos pues ahora están en una zona preferencial del ocio mundial, porque eso es un hecho. Yo me acuerdo, o sea, mis primeros juegos de Play 1, por ejemplo, fueron Tarzán, Hércules, juegazos. Juegazos, sí. Cuando Disney hacía juegazos, sí. Claro, y después si nos vamos a los Batman, por ejemplo, a los Arkham, que verá que con las películas no tienen nada que ver, pero al final son videojuegos muy, muy importantes también. Los Spider-Man, al final, no somos los primeros en utilizar y lo que ha comentado Eder también, es verdad que no estaban relacionados con la película como está Tadeo, o sea, el nuestro, por ejemplo, ahora mismo con la tercera película, pero el de PS Vita, que después se porteó a Play 4, también al final apoyó a las películas cuando salieron en su momento. Entonces, es normal también que las empresas, por ejemplo, sobre todo también las de cine, puedan decir, oye, quiero un producto que apoya mi película, pero que además pueda seguir vivo por su cuenta, se retroalimenten entre ellos y tengan vida juntos. De hecho, se nota. De hecho, es importante que den libertad a los equipos y a los desarrolladores, porque todos hemos visto videojuegos basados en películas que probablemente la empresa de turno diría, pues lo quiero así, y siempre han tenido fama de ser horrendos. No, es una cosa que ha cambiado en los últimos tiempos. No, incluso en el documental creo que en el documental de Tadeo me preguntaron qué libertad nos había dado Enrique, por ejemplo, total. Así de claro, o sea, no lo puedo decir de otra manera, total. En ningún momento nos dijo, salvo lo pero decir humor y ser pijotero con las animaciones, yo no lo veo como me han impuesto algo. Al revés, es como queremos hacer honor a la franquicia. Pero en ningún momento nos dijo, no quiero que salga esto, quiero que hagáis al revés. Fue libertad total. Por ejemplo, la idea del pollo se nos ocurrió un día de decir, oye, queremos darle un poco más de vidilla al juego, no queremos que solo sea plataformas y puzzles. Y se nos ocurrió la parte del sigilo, por ejemplo, con los guardias. Se nos ocurrió la parte de lanzar el pollo, para darle también un humor, porque al final el pollo lo tiene Ramón en la película. Tadeo no huele el pollo en ningún momento. Entonces, por ejemplo, nosotros al meterlo como arma arrojadiza, ese humor, y le encantó. O sea, me acuerdo de esa reunión, por ejemplo, o sea, cuando le enseñamos el pollo, el lanzamiento, los enemigos, por ejemplo, dijo, esto es lo que quiero. Así que al revés, Enrique, fue todo brazos abiertos, todo ideas, libertad total para nosotros. En ningún momento fue restrictivo con nada del juego, por ejemplo, con ninguna idea que habíamos nosotros generado, por ejemplo. El hecho de que os den total libertad no tiene nada que ver con que sea exigente con lo que vosotros estáis queriendo hacer. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Vosotros podéis hacer lo que queráis, por así decirlo, dentro de unos parámetros, pero claro, todo eso que salga exactamente como él quiere, evidentemente. Porque al final es el padre de Tadeo, o sea, literalmente. Claro. Que yo puedo considerar, por ejemplo, Nubla como mi bebé pequeño, en plan así, porque fue mi primer proyecto realmente como desarrollador allá en 2015, por ejemplo. Para Enrique Tadeo
es su niño, o sea, es su creación, entonces, claro, es lo que tú has dicho, o sea, me refiero, que nos dé completamente libertad no significa que no les haya estado cuidando, por ejemplo, durante todo el desarrollo del proyecto. Claro, es como por ejemplo cuando, ¿qué te diría yo? Miyamoto legó por primera vez la dirección del siguiente, pongamos, Zelda o Mario a otra persona que no era él, pero claro, está por alrededor diciendo, bueno, sí, vale, las decisiones creativas son tuyas, pero esto púlemelo así, pero esto házmelo asá, que todo el mundo sabe que lo primero que hizo Miyamoto con el Breath of the Wild es subirse a trepar árboles porque le hacía gracia. ¿Sabes? Y quería ver que lo hacía perfectamente. Pues al final es lo mismo, ¿sabes? Es proteger tu bebé dentro del talento que está poniendo la gente. No, o por ejemplo, ya en los últimos meses, que ya eran reportes de él jugando con su hijo, por ejemplo, eran vídeos literalmente grabados con los dos jugando, cuando empiezas a escuchar los comentarios de esto está muy bien, me gusta mucho esto, también nosotros como que respiramos un poco también más tranquilos en el sentido de, vale, le gusta. Porque al final esto es una consecuencia, que es sentido de, oye, nosotros estamos y yo se lo digo a los chicos todos los días que puedo, yo estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho cada uno de nosotros, tanto la parte de música, animaciones, código, diseño, marketing, beer, por ejemplo, pero también, por ejemplo, que a la gente le guste y que a Enrique le guste. Ya es el pack completo. Claro, porque al final siempre tienes el aquel de, pero entenderán esta broma, pero esto causará el efecto que yo estoy esperando, pero entenderán por qué esto lo hemos hecho así. Claro, tú lo tienes clarísimo porque sabes tu intención, pero nunca sabes si la gente va a reaccionar a ello como tú esperas. No, o por ejemplo, que se lo decía el otro día a Vir porque le puso el juego a sus primas y le gustaron mucho. También un poco en el background que yo tengo de clientes, al final también durante mucha etapa, o prácticamente hasta ahora, mi objetivo realmente con los proyectos de clientes era que el cliente estuviese contento, que quisiera repetir con nosotros. Claro. En este, por ejemplo, he tenido aparte de que el cliente está contento, pero además, sin ponerles una pistola en la cabeza a la gente cuando juega a Tadeo, por ejemplo, que te dicen, es que está muy bien el juego. O sea, mis amigos, por ejemplo, mandándome fotos de que estaban jugando al juego, por ejemplo, o la familia de Vir, por ejemplo. Entonces, ya para mí eso es como, que además le gusta a la gente. ¡Qué guay! Sí. Además hemos dedicado, o sea, yo creo que todos hemos hecho un esfuerzo extra, todos hemos dedicado un poco más. O sea, había muchas cosas del proyecto que yo creo que quizás tampoco nos hubieran pedido, ¿no? Porque al final cuando hacemos proyectos de este estilo para clientes, uno siempre tiene que tener la balanza de que, pues eso, tiempo, recursos, esto que se queda dentro, que se queda fuera, que merece la pena, que descartamos. Y yo creo que al final todos hemos hecho ese esfuerzo extra para que esté todo lo que inicialmente quisimos hacer y todo lo que inicialmente quisimos introducir en el juego. Sí, además se te notaba con este proyecto especialmente ilusionado. Pues me acuerdo cuando nos vimos en la Game Dev, me lo comentaste como con muchas ganas de, Sí, tal, claro. pues Tadeo, cual, y digo, joder, se le nota con especial ilusión. Claro, porque es un proyecto que engloba, o sea, yo como artista 3D, yo veía el proyecto, sobre todo en las primeras fases cuando estábamos empezando y le veía todo, o sea, yo en mi cabeza me imaginaba cómo podía llegar a ser y lo que podía llegar a resultar visualmente y le veía muchísimo potencial. Decía, yo que soy un súper fan de ese estilo de tipo Indiana Jones, Uncharted, aventuras. Yo veía los templos olmecas de Veracruz, veía las pirámides de Egipto y decía, madre mía, esto es lo que a mí me ha gustado toda la vida, este es el rollo, ¿no? Entonces, o sea, evidentemente siempre se aprende y siempre se disfruta desarrollando proyectos de videojuego, pero luego cada uno tiene su gusto estético y su cosita por dentro, ¿no? Entonces yo vi Tadeo y dije, joder, este juego es para currárselo y para esforzarse porque tiene un acabado, o sea, podemos conseguir un acabado visual con este juego que va a quedar muy bien. ¿Y no os quedasteis con las ganas de meterle alguna referencia? Quiero decir, ahora que estás diciendo el tema... Hombre, pues ahora que hablas de referencias... sí, es que siempre el artista deja cositas por ahí que igual no están a la vista de todos, pero sí a la vuestra. Te puedo decir que Manu y yo hemos hecho reuniones solo para hablar sobre ese tema y de hecho hay metidos guiños en el juego. O sea, a nosotros igual no referencias hay,
pero creo que el enfoque que elegimos de introducirlas como easter eggs fue el más acertado porque es un juego muy simpático, es un juego muy entrañable, entonces decidimos que todos los elementos que queríamos meter a modo de guiño fuesen pues un poco para todos los públicos y simpáticos, ¿no? Entonces te puedes encontrar en distintos sitios del juego pues una paellera, un graffiti en el que pone hemos sido engañados. Te puedes encontrar el Sic Parvis Magna de Uncharted, por ejemplo, en una pared en el nivel de París. O sea, hicimos como un pequeño listado de todos este tipo de cositas que nos apetecía meter porque creíamos que empastaban muy bien con el humor del juego. Y nada, pues ese fue nuestra pequeña aportación artística. Es que esos pequeños detalles que siempre meten los desarrolladores a mí es una cosa que me vuelve loco. Porque muchos están a la vista de todos porque quieren que llamen la atención, pero los que están escondiditos, los que si no te lo dicen puedes ni enterarte, son los mejores de todos. Porque siempre están, da igual el juego que sea. No, al final también dividimos un poco de referencias más populares nuestras, más de España, pero también, por ejemplo, que íbamos varios first party de Sony, por ejemplo, también, que al final estamos en colaboración con ellos constantemente, entonces sí que íbamos darle sus guiñitos y sus detallitos, pero también incluso, por ejemplo, con Insomnis también tenemos un detallito, con Meteo Heroes tenemos otro detallito, yo, por ejemplo, siempre intento meter una TARDIS en todos mis juegos, pero en este, por ejemplo, no. Pero es verdad que sí intentamos también hacer un guiño tanto a nosotros como a España, como a los proyectos de Talents, como también a proyectos de Gamera, como más a Sony, incluso. Bueno, tiene sentido, ¿no? Quiero decir, bajo ese abanico, pues siempre es más propicio meter esas cositas. Lo que pasa es que ahora estaré pendiente de todos tus proyectos de buscar la TARDIS por todas partes. Hostias. En Talents no lo vas a encontrar. Se me fue. No, ya, sí. No, y también iba a ser difícil de calzar, ¿eh? Bueno, realmente no, porque lo puedes meter en todas partes porque el que entienda la referencia va a dar igual donde la pongas, realmente. Sí. Pero... La podría haber encajado en un par de sitios fáciles. Sí, por eso digo. Pero claro, igual aquí pues no procedía tanto, ¿no? Hombre, yo me la encontré, fíjate, una TARDIS en el Assassin's Creed Origins, dentro de un lago, estaba metida dentro de, bueno, en el río, y me quedo yo mirando y los tuve que buscar en internet y efectivamente era un huevo de Pascua de la TARDIS. Anda. Sí. Que le habían puesto ahí como si fuese mármol y tal. Y creo que también sale otra en el Shine Rose, en el último, porque me lo he comido por internet. Y hay otro que no me acuerdo también, pero que lo vi y dije, coño, si es el ruido de la TARDIS. Me vais a matar, pero acabo de buscar en Google qué es TARDIS. Váyatela. Bueno. Y hasta aquí el podcast de hoy. No, tengo un tatuaje de Doctor Who. Has tenido años para enterarte, ¿eh? Porque años tiene. No, sí, totalmente. Sí. Nosotros fuimos en el primer viaje a Londres, que hicimos en el 2012, me traje una guía del Doctor Who y el destornillador de Matt Smith, que le cogí en el Forbidden Planet. Eso ya está ahí súper buscado. Y ahora, ¿me vais a permitir una pregunta un poquito más personal para los dos? Porque dudo que coincidáis. Hay... bueno, hay no. Si hubiera algún tipo de proyecto soñado para vosotros para poder llevar a cabo que aún no hayáis podido, ¿cómo sería? ¿Qué formato no habéis tocado que os apetecería un montón y todavía por circunstancias no se ha dado un proyecto de ese palo? Me voy a tirar Pues, yo. Manu, ¿tú primero o yo primero? No, pues a lo mejor coincidimos. ¿Sí? Va, igual decimos lo mismo, ¿eh? Porque últimamente le hemos estado dando vueltas a... Vale. Es que vamos a coincidir. Es que vamos a coincidir, es bueno, cierto. da igual, me vale. Y además, pues también sirve para la gente que esté acabando ya sus estudios y tenga la intención de meter el hocico en la industria del videojuego. Igual con esto os damos una pista para ver qué les interesa. Pues... Además, conozco a una que le va a gustar mucho la respuesta. Sí. Es terror. Nunca he tocado, o sea, he tocado plataformas, he tocado aventura, he tocado acción, he tocado Battle Royale, multijugador, por ejemplo, aventura gráfica mucho con Dani, proyectos de móvil, consola. Lo que no he tocado nunca, por ejemplo, desarrollo propio mío, o de cliente, o con Reebok, por ejemplo, o con cualquiera, terror. Nunca he hecho nada de terror, por ejemplo.
y sí lo tengo como espinita clavada y es verdad que estamos maquinando alguna cosita en nuestras cabezas ahora mismo, pero sí me gustaría que dentro de poco, pues, por ejemplo, yo al menos pudiese tocar ese género. ¿Y de qué modo te gustaría tocarlo? Quiero decir, con esta forma que está tan ahora de la primera persona o irte al tercera persona clásica, más aventura, ¿cómo te molaría? Me gustaría más primera persona, porque tercera persona sí lo he tocado más el género, o sea, el sentido de control y todo eso sí lo he tocado más. Primera persona, terror, por ejemplo, sí me gustaría poder hacerlo prontito. Mira, qué efecto consiguió Kojima con PT, que desde aquel momento todo el mundo quiso el terror en la primera persona porque además te mete. Sí. Sí. Ahí sí que estás dentro. Ahí sí que estás dentro. Ujú. Sí, sí. Entonces, Eder, ¿coincides? Yo es que la verdad que, claro, yo lo veo un poco desde cómo me gustaría a mí abordar un proyecto como artista 3D. O sea, los escenarios grandes, exteriores, como juegos como Tadeo, que tienen tanta vegetación y tanta historia, son un poquitín dolor de cabeza. Y dan bastante trabajo y son complejos y hay muchas cositas que pueden salir mal. Fantaseaba con la idea de hacer un juego así más pasillero, más de interior, porque ahí puedes centrar toda la atención y todo el recurso en que quede bien lo que tienes. Y como lo que tienes es un espacio cerrado de dimensiones razonables, pues puedes ponerte muy detallista y muy pijo, ¿no? Por así decirlo. Ujú. Y sí que me gustaría, o sea, me gustaría mucho hacer un proyecto que, vamos, no tiene por qué ser del género survival horror, puede ser de otro género, pero sí que me gustaría trabajar en ese tipo de entorno cerrado en el que te puedes recrear y le puedes dedicar todo el tiempo que quieras a trabajar la iluminación, a trabajar las texturas, a trabajar el cómo se ve y conseguir un juego que visualmente tenga ese toque realista puro. Sí, porque además en un Sí. entorno tan cerrado y tan controlado como puede ser simplemente una casa, que sí, que es el recurso más manido de todos, que está explotado hasta el infinito, pero bien llevado te da mucho juego y sobre todo puedes conseguir los gráficos más hiperrealistas que quieras, porque claro, al ser un entorno tan controlado es infinitamente más cómodo para todos, ¿no? Porque al final va a salir lo que tú quieras que salga. Sobre todo también yo creo que por el propio, lo que ha comentado Eder, el cariño y el cuidado que puedes hacer, porque prácticamente puedes sacar fotos del entorno que quieres hacer y decir, aquí me falta una librería, aquí me falta más detalle, aquí me falta esto. Y es verdad que creo que casi todos los mundos abiertos o espacios muy abiertos pecan de lo mismo. Si no los cuidas mucho, prácticamente parecen vacíos. Sí. Y de hecho en general suele Sí. pasar. O vacíos o artificiales. O artificiales, claro. O sea que es verdad que no tiene por qué ser malo que parezca un videojuego, pero parece mucho un videojuego. Entonces, es verdad, por ejemplo, que en un espacio mucho más controlado y cerrado, que a lo mejor es prácticamente de lo poco que no he tocado yo, por ejemplo, nos da esa libertad y nos da también ese cuidado y ese cariño que podemos dar a escenas pequeñitas, el rollo pasillero, es verdad, mansión, casa, instituto, hospital, es verdad que está todo trilladísimo, pero también nunca lo hemos tocado y creo que tenemos al menos esa espinita clavada, al menos yo. Está trillado, pero es que funciona, quiero decir. Es que Sí, no, funciona. Bien llevado y con una historia original, funciona. Y aparte que tiene muchísima más chicha de lo que parece, porque Virginia aquí, cuando vino, de hecho, en un entorno controlado como era para ellos la mansión de Insomnis, nos dio una masterclass de detalles por todas partes, de texturas, de cuadros, de notas, de historias que dices, si esto se hace en un momento. No, se hace en un momento. No. Aquí hay mandanga, pero de la buena, porque es que aparte, claro, la parte buena de un entorno cerrado es que lo tienes más controlado, pero la parte mala es que te van a mirar hasta el milímetro porque solo es eso lo que tienes que ver. Eso O porque es. está todo conectado en sí mismo. Sí. Entonces, claro, como no hay esas transiciones, tienes que tener todo mucho más controlado, mucho más cerradito en el sentido de mecánicas, detalles, flujos entre mecánicas, incluso si Insomnis, por ejemplo, es uno de los mejores ejemplos de tengo este puzzle, pero tengo que mirar en todos estos sitios los detalles o las soluciones o las pistas para ayudar al jugador, por ejemplo, y tienes que tener mucho más cuidado.
en todas estas cosas. Sí, y de hecho algo en lo que me fijo yo mucho en ese tipo de situaciones, que es la música. Y en este caso la música adaptativa. No hay cosa que, ahora que lo estábamos diciendo, de que se note demasiado que es un videojuego, una de las cosas que más me sacan es el cambio brusco de una canción a otra porque he entrado en una habitación distinta, un terreno distinto, coño, que fluya un poco, ¿sabes? Sí. Yo sí que es verdad que en ese sentido yo soy muy, muy pijotero, ya no en la música, sino en... Me gusta meterme, yo disfruto de las historias. Y si me estás dejando demasiado claro continuamente que es un videojuego, me pierdes Claro. un poco. Me pierdes un poco. Nosotros, por ejemplo, en Tadeo, en vez de enfocarlo por zonas, lo enfocamos por acciones, la música. Ujú. Sentido de, teníamos una música base, Ujú. que además bastante inspirada en la película, y lo orientamos más a, por ejemplo, si cae la pelota típica de Indiana Jones, por ejemplo, para perseguirnos, ahí es cuando fundimos a la otra música. Pero no es tanto de, como has comentado, Carlos, de entra en esta habitación, por ejemplo, y se ha notado mucho que he entrado y me has cambiado la música. No, más en el sentido de, he hecho ciertas cosas y estas cosas me han supuesto el cambio a una música mucho más tensa, mucho más enfocada a la zona en la que estás, en la acción que has representado. Ujú. Sí, es que si no se produce lo que llamo el efecto yo de la sala de guardado de Resident Evil, que, pues claro, de repente entrabas y pum, cambiaba a esa musiquita que te relajaba, ¿no? Pero claro, ya, yo creo que ya hemos superado esta fase, ¿no? Ya se puede avanzar en este sentido y hacer las cosas un poquito más fluidas. Que, ojo, entendedme, hablo en ese sentido cuando es un juego muy, muy basado en la historia, que estás muy concentrado. Cuando es un juego puramente de jugar, de disfrutar, llamémoslo un juego Nintendo, por así decirlo, que se está centrando en cómo se juega y no lo que te quiera contar, es otro tema completamente distinto. Ahí eso no influye para nada. Que en ese sentido, ¿no os apetece también hacer algo con alguna mecánica un poco más rocambolesca, ¿sabes? Algo más personal vuestro. Algo que sea simplemente precisamente de eso, de puramente jugar, sin más, por el placer de jugarlo. Sí, realmente sí. Porque es verdad que también depende un poco también del flujo que lleves, a lo mejor, o de la carga de trabajo, de los proyectos, por ejemplo, en los que estamos involucrados ahora mismo. Pero es verdad que sí tenemos, creo que, la espinita clavada de hacer algo más propio nuestro, porque es verdad que hemos enlazado proyectos de clientes, Malnacidos, Waydown, Meteo Heroes, Tadeo Jones, pero es verdad que yo creo que todos en la empresa ahora mismo, si nos apetece, por ejemplo, pero es verdad que estamos metidos en Tadeo Switch, por ejemplo, entonces todavía no hemos soltado Tadeo todavía tiene muchísima más vida por delante, pero es verdad que una mecánica rocambolesca, como dices, o un juego más enfocado a quiero jugar, porque es divertido jugar Exactamente. y pasarme horas y horas pillando lo que sea, saltando por donde sea, porque lo que quiero es disfrutar, es verdad que sí, yo veo que sí nos apetece. También te digo, tampoco se me ocurría ahora mismo la mecánica rocambolesca. No, claro, eso quiero decir, eso es algo que de repente un día te viene la idea feliz, ¿no? Y dices, coño, esto. Sí, no, pero me refería precisamente a eso, un juego que sea simplemente jugar por el placer de jugar. Que lo mismo da que estés 10 minutos que 5 horas. Pero que el rato que estés en ello, vaya. Y otra cosa que me ha venido a la cabeza, ya que estáis también evidentemente en el programa Talents, como habéis dicho, ¿notáis cierta tendencia por tipos de proyectos muy concretos en las generaciones que vienen ahora? Quiero decir, ¿sentís que hay cosas que se repiten en exceso y dices, joder, es que no salís de aquí? Hombre, sí, pero también te diría que tiene un sentido y una razón de ser. O sea, no es simplemente que la gente tenga todo el mundo las mismas referencias o persiga los mismos resultados. Es que la idiosincrasia también del programa PlayStation Talents es que tenemos un formato muy concreto de equipos. O sea, al final suele ser mayoritariamente equipos jóvenes, de estudiantes, universitarios, personas que están, amigos que se juntan en los últimos años de sus estudios para hacer un juego juntos y tienen la inquietud de publicarlo en una plataforma comercial, ¿no? Entonces, claro, con esas características, al final los proyectos que se dan son de otras características que están directamente relacionadas con eso, ¿no? Entonces es un poco en la línea de lo que ha dicho Manu antes, o sea, un MMO, ¿quién puede hacer un MMO? Es como su primer proyecto de videojuego, nada más terminar de estudiar, es inviable. Entonces hay géneros que no te diría que están completamente descartados desde el principio, pero obviamente no es ni lo ideal para un aprendizaje ni para una primera toma de contacto con la profesión y con la industria. Entonces,
hay proyectos que casan mejor con el formato del programa y los propios equipos, yo creo, o me da la sensación de que lo buscan, porque claro, nosotros también tenemos un ojo para detectar, como ha dicho antes Manu, banderas rojas, ¿no? Entonces hay cosas que nosotros las vemos y decimos, esto es muy complicado. Esto no va a ser difícil de materializar, va a ser difícil tanto desde el punto de vista de recursos como de tiempo, como de todo. Entonces sí que vemos que hay ciertos géneros que, por ejemplo, un género que siempre ha funcionado bien dentro del programa ha sido el terror. O sea, hay varios juegos de indie tipo terror, como el caso de Insomnis o como el caso de Submersed o uno... ¿Cuál era? ¿Down of Fear? Dawn of Fear Sí. e Injection también, son otros Sí, dos. correcto. Entonces, de ese género en concreto hemos tenido varios casos de juegos que han funcionado muy bien. ¿Por qué? Porque es un juego que se puede hacer con un equipo pequeño. O sea, realmente te puedes juntar con 3, 4, 5 personas con las que has estudiado, dedicáis un año, año y medio, 2 años, mientras compagináis con otras cosas, a hacer esa experiencia de indie, de terror, que tiene un tiempo de duración de un par de horitas o algo así, y digamos que es asequible, es un formato asequible, ¿no? Hay otros juegos que son directamente inabarcables para un equipo Nobel. O sea, un Tadeo, por ejemplo, 4 estudiantes no te hacen un Tadeo. O sea, es imposible. Es una locura. O sea, tiene demasiados elementos, tiene demasiados ingredientes, es demasiado largo y es muy complejo técnicamente para abordarlo como primer proyecto. Una pregunta que me acaba de surgir. Hemos hablado de que hay aventuras gráficas y tal, pero no he visto por ahí ninguna visual novel. No es un género que tampoco... Pues tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Tokidoki, de Steingate, que son juegos que tampoco te piden mucho más que ilustraciones y algún sistema de tal. Precisamente yo creo que será por eso, ¿no? Porque quizá para un equipo que empieza no supone un reto, salvo que sea un género que les apasione. Claro, en muchos casos yo me imagino, o sea, esto lo estoy diciendo también poniendo el chip como cuando yo fui estudiante, ¿no? O sea, yo entiendo que la mayoría de la gente lo que quiere también es profesionalizarse un poco dentro de los estándares de la industria o de lo que luego creen que va a ser la industria o las salidas laborales que pueda tener para esto, para ellos esto, ¿no? Entonces, una visual novel como videojuego, como proyecto, tened en cuenta que igual con un programador te vale y te sobra y el resto del equipo con que sea gente que sepa dibujar muy bien, vale. O sea, al final muchos de los equipos que pasan por el programa también son perfiles diferentes. Pues uno sabe uno se maneja bien con el 3D o quiere tirar por 3D art, el otro es programador puro. Luego hay uno que igual está centrado 100% en diseño y narrativa. Entonces se busca también, en cierto modo, involucrar a todo el mundo, involucrar a todas las partes y yo creo que al final también los proyectos se dan de esa manera por ese tipo de circunstancias también. Incluso también yo diría que es más también la formación que reciben. Al final también, a no ser que vengas, por ejemplo, se me viene a la cabeza, un SDIP, por ejemplo, que es una academia de dibujo, de concept de Madrid, o Voxel con su máster de concept art, por ejemplo, es muy poco probable que te encuentres un equipo recién salido de la universidad, a no ser que venga de estos dos sitios, que tenga a lo mejor la capacidad de concept o de dibujo, por ejemplo, para poder abarcar este proyecto. Son más perfiles, por ejemplo, Aitor y Eder son más modelado 3D, Isma y Unai son más programadores, pero por ejemplo, a no ser que hayan recibido una formación muy, muy alta y muy, muy grande, por ejemplo, la parte solo de concept o de dibujo, incluso una aventura gráfica solo 2D, o por ejemplo, también otro juego que me gustaría hacer, porque soy muy fan, un rollo Hollow Knight, por ejemplo, si no te han dado esa formación de dibujo puro en la... digo FP, digo grado, digo curso, digo academia, digo lo que sea, es muy complicado. Porque también yo he sido profesor y al final también las universidades lo que quieren es enseñarte lo máximo posible para que te puedas defender un poco en todo. En plan de, te enseña a modelar, pero también te enseña a texturizar, a animar, a programar, a diseñar. Por ejemplo, los 2 primeros años de ESNE son conjuntos todos y después ya te especializas. Porque claro, una visual novel, por ejemplo, es tan específica que a no ser que tengas a lo mejor a 3, 4 concept artists que sepan dibujar bien y 1 o 2 programadores, incluso con 1,
más apartado música, más apartado diseño, etcétera, necesitas esa carga de dibujo tan grande que, por ejemplo, a lo mejor no es abarcable. En cambio, un plataformas, aventura gráfica 3D incluso, pero tienes a un integrante de tu equipo que sepa dibujar muy bien para hacerte el combo. Estoy describiendo un juego que va a salir dentro de poco en Talent, pero bueno, escenarios 3D con personajes en 2D, por ejemplo. Creo que es complicado, sobre todo. Complicadete. Sí. A ver, es que un género, por ejemplo, como un plataformas, está claro que de eso siempre va a haber. O sea, siempre va a haber porque el plataformas no solo es asequible, es que encima es completo de cara a un aprendizaje. Porque digamos que todos los ingredientes básicos de lenguaje de videojuego los tienes ahí. Entonces entendemos perfectamente que ese tipo de géneros sean los que más atraigan a muchos equipos. Pero creo que eso va a ser un denominador común siempre. ¿Y os habéis encontrado algún equipo que haya afrontado su primer videojuego o los videojuegos que quería desarrollar en general como un negocio? Quiero decir, lo normal es que cuando un equipo joven empieza, lo haga con la ilusión de crear algo en lo que han estado pensando, han estado soñando, se les ha ocurrido, creen que es una buena idea, creen que es el juego del siglo, pero se van viendo casos, que tiene toda la lógica del mundo, que simplemente quieren sacar proyectos rentables. ¿Se os ha dado el caso? No es necesario que pongáis el ejemplo concreto, ¿no? Pero es que creo que es un enfoque curioso en gente más joven y no sé hasta qué punto puede suceder. Yo creo que la palabra no es tanto rentable, sino como seguir juntos, como equipo. Por ejemplo, Vir y Gonzalo, por ejemplo, lo que querían realmente a poder seguir juntos desarrollando videojuegos. Entonces, sí enfocaron Insomnis para poder hacer ese proceso, esa evolución de poder seguir haciendo videojuegos en el futuro. Depende del caso. Es verdad que hay equipos que lo que quieren es portfolio, hay equipos que lo quieren un poco de, oye, si quiero que sea rentable, pero que a lo mejor no es el objetivo primario. Sobre todo estos equipos más, lo que decía, lo que comentaba Eder antes, de personas que acaban de salir de la carrera o que están incluso en cuarto. Es más de la ilusión de poder hacer un juego, de poder verlo publicado, incluso poder verlo en físico, que entre el año pasado y este, por ejemplo, hemos conseguido también bastantes lanzamientos en físico y poder verlo en la estantería tu juego ya es otro cantar, ya son palabras mayores. Pero es verdad que el tema tanto de quiero hacerlo rentable desde un principio, por tanto quiero una idea que sea rentable porque he visto ejemplos que lo demuestran, no es muy habitual. Claro, es que no hace mucho vi una historia de un equipo indie pequeñito que precisamente ellos no les importaba el formato de juego que sacaran. Ellos tenían ya un formato muy claro del que iban sacando juegos y como simplemente querían desarrollar juegos y les daba exactamente igual, habían pillado, digamos, un filón y iban sacando su jueguecito cada X tiempo y de aquí sigo ganando dinero y puedo dedicar mi vida a la creación de videojuegos, que es lo que me gusta, aunque no sea ninguno el proyecto de mi vida, sino simplemente algo con lo que ganarme la vida. Entonces, no sé si la gente joven, sé que es más raro, pero quizás se puede dar ese caso de alguien que simplemente dice, mira, a mí es que me da igual, lo que quiero es ganarme la vida. Es verdad, y esto creo que lo vemos mucho y lo hemos vivido todos, que estos proyectos jóvenes en los que hay involucrada gente joven son como más, es un poco ese rollo de quiero desarrollar mi idea, ¿no? O sea, es mi idea, es mi proyecto, es mi bebé, entonces les hace ilusión. Pero claro, tenemos que entender que la industria no funciona así, por lo menos no en todos los niveles. O sea, al final, si tú mañana vas a EA, 2K, Ubisoft o quien sea, pues eres un trabajador más y vas a tener que hacer la parte que te toque hacer exactamente igual que en cualquier otro trabajo normal, ¿no? Y bueno, yo sí que creo que hay gente que tiene, o sea, a ver, partiendo de la base de que todo el mundo quiere aprender y todo el mundo quiere formarse y todo el mundo quiere encontrar una forma de entrar en la profesión, sí que es verdad que hay gente que tiene las ideas más claras y hay gente que igual lo tiene enfocado de una forma un poco más obtusa. Sí. Es que claro, al principio siempre, digamos que tienes la mente más idealista, ¿no? Más fresca, más... Claro. Quiero llevar a cabo mis proyectos y llega un momento que es una pena, sobre todo en los trabajos creativos, en los que te llevas la hostia de realidad y piensas, vale, ahora tengo que comer, ¿vale? Y para que haya Kojima, ¿sabes?
tienen que ser muy pocos, porque si todos fueran Kojima, no tendría ningún sentido. Entonces, claro, por desgracia, no todos pueden ser el director del juego, ni el animador principal, ni el gran compositor. Entonces, claro, muchas veces es complicado que alguien tenga que asumir que solo es una pequeña parte de una cadena de montaje, ¿no? Y que eso llega con los años, Carlos. O sea, no, claro. Esos son muchos años de recorrido, muchos proyectos y claro, o sea, es lo que dices tú. O sea, si ya dentro de que hay que aguantar muchos años en la industria para llegar a ese tipo de niveles a los que estás hablando tú, encima, fíjate qué ejemplos has puesto. Eso ya es, vamos, o sea, no, es lo que dices tú, uno de cada 1.000.000, claro. Claro, el problema es que lo normal es que cuando alguien se quiere dedicar a algo se fije en ese uno. Claro. Evidentemente no va a estar pensando en John Peterson, que es animador de Ubisoft y le ha hecho, yo qué sé, las botas ha hecho Auditore. No piensan en eso. Piensan en el tío que o se le ha ocurrido la historia, o es la cabeza pensante del estudio, o es el director, ¿sabes? El Coribal Rock de turno. Claro, no están pensando en el que ha hecho pelo a pelo a la barba de Kratos. Están pensando en Cory. Pero claro, es que todas esas personas tienen que existir. Y tú te tienes que inspirar en algo. De hecho, a mí la industria indie me gusta tanto y me resulta tan interesante porque, aparte de lo que decimos siempre de generar nuevas experiencias, son equipos reducidos, por lo tanto pueden tener la importancia que ellos necesitan también creativamente hablando. Porque si son 5, 6, 10 personas, como mucho, están ellos en todas las facetas creativas, aunque cada uno se dedique a una cosa muy concreta. Pero tienes ese feedback directo de, oye, ¿por qué no pruebas con esto? Oye, si te ha ocurrido esto, hacerlo de este color. En cualquier aspecto. No, incluso nosotros, por ejemplo, en Tadeo siempre, al menos creo que ha salido así, porque yo lo intentaba todos los días al menos, siempre intentábamos serlo, o sea, obviamente había una jerarquía que había que cumplir, pero siempre quise que la organización fuese lo más horizontal posible para que todos pudiésemos opinar y que esa parte también autocrítica un poco de los chicos, de poder decir, oye, si veis algo, da igual quién sea, da igual si es de música, da igual si es de interfaz, animación, programación o arte. Si veis algo que puede mejorar, estamos todos en el mismo barco. Porque todo incluida los QAs en ese barco. Pero lo hacemos nosotros, así que era fácil. No, me refiero cuando se dé la circunstancia, incluirlos en el barco, porque al final el QA es el que se pasa todo el día jugando y es el que más ve esos defectos. No, incluso si nos consideramos nosotros QA, también Dani, nuestro jefe, el director de la empresa, también es QA. Enrique Gato fue QA. O sea, me refiero al final, todos necesitábamos también escuchar las opiniones de los demás para hacer mejor este proyecto, porque al final, si lo hacemos como queremos, pues saldrá como salga, pero si además escuchamos, por ejemplo, a la prensa, escuchamos a marketing, escuchamos a arte, diseño, programación, música, QA, cualquier persona, todos ganamos. Sí. Tanto el proyecto como el producto, como también nosotros, o sea, al final, ninguna idea es mala. Y, por ejemplo, también yo intentaba siempre decirles un poco el plan de no quiero ni el sí ni el no. Que me interesa más el voy a probarlo, voy a investigarlo, porque de ahí salen las mejores ideas. Es como, oye, la pelea final era un rollo, vamos a reconocerlo, era un rollo. Ahora es 10.000 veces mejor, porque iteramos sobre la misma idea muchas noches, muchas veces, y al final salió lo que salió. Pero fue por escuchar a Dani cuando nos lo comentaba, a nosotros mismos cuando decíamos, oye, esto es un peñazo, vamos a dar una vuelta, porque no se puede quedar así, no puede salir el juego con esta pelea. Y eso es un poco, creo que hemos intentado, obviamente lo que he comentado antes, cumpliendo también la jerarquía, porque hay unos tiempos, hay unos recursos, hay unos gastos, hay que cumplir con unas fechas, por supuesto, pero hombre, dentro de esos plazos, vamos a dedicarle 5 minutitos más de la cuenta a pensar esto porque no nos convence. Y no me gusta el sí porque sí, el no porque no. Un poco eso. Sí, ¿no? Al final es el justifica tu respuesta, ¿no? Todo esto tiene que tener un sentido. Y, coño, entiendo que le estéis dando vueltas al final al highlight, ¿sabes? Un combate final de mierda te rompe un juego. Sí. Correcto. Literal, porque es la última sensación con la que te vas a quedar. Acabas de abrir un melón importante, Carlos. O sea, las vueltas que le habremos dado al tramo final de este juego. O sea, yo fíjate que en proyectos anteriores el tema del boss final, ¿no? El tema de que haya una recta final, un tramo final en el juego que sea todo lo interesante posible.
Pues esta es la primera, o sea, vamos, yo he visto a los programadores sudar la gota gorda con el final de este juego. Ha sido un reto, claro. Al final, imagínate, ¿habéis visto la película de Tadeo? ¿La habéis visto? Pues es que el final ya sabéis cómo es, o sea, una caverna en Egipto, un dragón, vamos, o sea, es un peliculón del 15. Entonces traducir todo eso al juego ha sido, yo no, vamos, no, nunca había tenido que abordar el tema del boss final con el tiempo y que ha habido que dedicarle en este caso, porque ha habido que dedicarle muchísimo tiempo. Que además es lo que te digo, el problema es que es con la última sensación que te quedas al final. Si el juego ha sido una maravilla, pero en el final la jodes, la gente se queda con que en el final la has jodido y se olvida de todo lo demás, por desgracia. Por ejemplo, otro claro ejemplo que tuvimos durante el desarrollo fue las cinemáticas. No teníamos cinemáticas prácticamente hasta mes y medio antes de acabar el juego. Y nos faltaba ese aspecto más de, oye, ¿cómo introducimos ciertos niveles? ¿Cómo acabamos ciertos, sobre todo enganches de niveles que Tadeo salía del nivel 2D correspondiente y estaba, hola, ¿qué tal? Estoy aquí. Pues voy a seguir jugando. Nos faltaba una cinemática de, has vuelto, introducción, un poco de paneo a lo mejor del escenario, incluso una visión un poco más global. Nos faltaba ese punto más cine. Y fue una idea de último momento de, oye, vamos a currarnos 2, 3 cinemáticas por cada nivel para darle ese toque profesional y ese último acabado al juego. Mira, ¿ves? Ese es un problema que Kojima no tiene. Él tiene cinemáticas gigantescas y de vez en cuando pone un poquito de juego. Sí. Exacto. Es que ese es el... Hay un poco de gameplay. Hay un poco de gameplay en tu juego. Exactamente. En tu película, mejor dicho. Hay un poco de gameplay en tu película. Es que, claro, somos un equipo tan reducido para tantas cosas que, claro, al final, pues es lo que dice Manu. O sea, vamos con los tiempos que vamos y ponemos toda la carne en el asador durante todo el desarrollo, pero aún así hay cosas que siempre o se dejan en el tintero o hay que renegociar o en el último momento tenemos que encontrar la forma más razonable de introducirlo sin que sea una locura. Mira, eso me recuerda a algo que le pregunto a muchos estudios porque me parece muy interesante. ¿No creéis que muchas veces de esas limitaciones nace la magia de la inventiva y que se os ocurran cosas que de otro modo no hubieran sucedido? Porque todos sabemos que muchas de las mecánicas que ahora son hiperconocidas nacieron de limitaciones. Yo sí te voy a decir, Carlos, que tengo más canas. Eso está claro. Ah, no, sí. Yo toda esta barba blanca que ves, ¿sabes? Esto es un deploy cada una. No, pero al final también, yo creo que también creo que todos lo sabemos, lo que nos dedicamos a esto es un truco de magia continuo. Los videojuegos, si realmente la gente supiera lo que hacemos por detrás un poco del escenario para poder, y ya no me refiero a lo mejor a encajarlo en una consola o eso, sino simplemente para crear esa sensación que el jugador percibe de que ha pasado esto, por ejemplo, lo que digo siempre, al final es un truco de magia constante. De mueve la cámara, desactiva este objeto, actívalo, activa esta música, desactívala. Y muchas veces se salen de las limitaciones de poder decir un poco de la inventiva. Al final, aprendes todos los días. Es la parte buena, siempre digo que es la parte buena y mala de esta industria. Que todos los días aprendes algo. Nunca te puedes estancar, nunca puedes decir, no, yo ya he aprendido todo, hago el mismo videojuego todos los días. ¿Qué va? Y no me refiero ya a la parte más técnica de que el software se actualiza o que este año lo hemos vivido. Este año, años pasados, solo Play 4. Este año, a principios, por ejemplo, Play 5, Steam, Switch. Y dentro de unos años saldrá la Play 6 o la Play 7 o la Nintendo Switch Pro o la Xbox Series y lo que sea, como la quieran llamar. Y ya no es tanto eso, sino en plan de, oye, es que me llega un cliente o queremos hacer un proyecto nuestro, ¿cómo lo abordamos? Pues tenemos estos recursos, estos plazos, estas herramientas y hay que hacer magia con ello. Y se hace. Y se consigue, que es lo mejor. Y además con la satisfacción de cuando lo haces con un equipo pequeño que tiene sus consecuentes limitaciones, pero siempre luego la satisfacción es mejor. Sí. Completamente. O al menos yo lo veo así. Cuando tienes un equipo mastodóntico, se presupone que todo tendría que salir bien. Luego, bueno, ya vemos el día a día de los videojuegos y observamos que es mucho presuponer, ¿no? Pero con equipos pequeñitos, quiero decir, es más difícil, pero lo tienes todo más... A mano.
sí, y más atado, ¿no? Y por lo general no es, oye, habla con John, el de la fila 47 a 132, Sí. ¿sabes? No, estás hablando pues con eso, pues con Pepe, con Antonio, con Lucía o con quien quiera que es tu amigo que está ahí al lado y que tú vas a saber de la mejor manera posible cómo motivarle, ¿no? O cómo conseguir Muy que claro. llegue a lo que tú quieres que llegue. Y también para organizar es mucho mejor, porque al final, al menos para mí, por ejemplo, sé cada persona que está haciendo en cada momento, porque me cuesta delegar, estoy mejorando con el tiempo, sobre todo con la gestión de equipo, pero es verdad que sí sé perfectamente qué persona está con cada tarea, cómo puedo ayudar a esa persona si necesitan, por ejemplo, y si hemos fomentado mucho, creo que con el tiempo, además, si iremos a mejor, entre Meto y Tadeo, por ejemplo, el tema de pedirse opinión, lo que comentábamos antes de la horizontalidad, un poco de pedirse opinión también al resto, decir, oye, ¿qué te parece lo que acabo de hacer? En plan de, ¿le meterías algo más? ¿Corregías, por ejemplo, o sea, no llamamos a Eder Mister Enfoque por la tontería, o sea, me refiero, es el señor de enfoques de que cualquier tipo de cinemática o momento de cámara tiene que estar perfecto. Esto es lo mismo, es un poco de, yo prefiero equipos pequeños también por esto. No me gustaría, no sabría qué hacer, por ejemplo, si me metieran un equipo de 50 personas o de 100 personas. No sabría cómo reaccionar. Es como, es demasiada gente, no puedo controlar a cada uno de ellos, pero es verdad que obviamente prefiero equipos pequeños. Manu es buen jefe, las cosas como son. Tiene pinta de serlo, tiene pinta de serlo. Sí, hombre, sí. Nos Se organizamos. le ve una persona magnánima. Además, si tenéis la confianza de poder aportar cosas, porque muchas veces hay empresas que no puedes dar limpiamente tu opinión, de decir, pues creo que está mal, pero luego pasan las cosas y dices, no, yo creía que estaba mal. Dice, ¿por qué no lo has dicho antes? Pues porque Sí, no tengo la sí, pero es libertad. que es lo que comenta Manu. O sea, uno de los puntos fuertes de los equipos de desarrollo pequeños es que tenemos una ventaja en cuanto a comunicación. Al final somos un grupo de gente joven que hace videojuegos. Entonces no hay motivo, no hay razón más allá de lo razonable para que no nos comuniquemos, para que no nos repartamos las tareas, para que no haya siempre ese feedback constante, ¿no? De hecho, nosotros hacemos muchísimo coworking, o sea, muchos trabajamos online o trabajamos desde nuestra casa, pero siempre estamos conectados, siempre estamos en llamadas, siempre estamos pendientes, por así decirlo, los unos de los otros. Entonces, la comunicación es fundamental y nosotros lo ponemos en práctica todos los días. Porque ya te digo, es que tampoco no queda otra. O sea, si lo que quieres es hacer un juego como Tadeo en un año con un equipo pequeño, o funcionamos, punto. No hay otra. La presión es la mejor aliada. Sí. Dependiendo de dónde te estén presionando, si en el cuello o dónde. Pero sí, ¿no? Fundamental, sobre todo en un entorno creativo, las ideas de todos. Y por pura curiosidad ya, ¿habéis escuchado puntos de vista externos al equipo? Quiero decir, lo típico de que estás sentado, yo qué sé, con tu pareja, con tus colegas, pues mira, estamos haciendo esto o tal. ¿Soléis buscar a veces esa vuelta de tuerca de alguien de fuera para ver si de repente os viene esa idea feliz que decía antes? Sí, completamente. Y continuamente, además, en Tadeo, por ejemplo. Es verdad que sí ha habido momentos un poco más duros del desarrollo que, por ejemplo, sí queríamos darle una vuelta a cierto momento y si lo, por ejemplo, lo comentaba con mis amigos, por ejemplo, o con mis padres incluso, decir, oye, porque mi madre es bastante gamer, además, y sí quería un poco su opinión en el sentido de, oye, pues, es verdad que muchas ideas sí estaban establecidas desde un principio porque teníamos muy enfilado. Por ejemplo, lo que habéis comentado antes, la parte del 3D 2,5D, eso es verdad que desde el principio sí lo teníamos muy enfocado. Pero, por ejemplo, la parte del combate sí nos costó mucho más meterlo. Porque la verdad, en el sentido de, Tadeo le encaja tirarle un pollo a enemigos, por ejemplo, queremos meter arañas, serpientes, escarabajos, escorpiones, pirañas, queremos meter esa parte de mini combate muy leve, obviamente, no queríamos sangre, no queríamos nada, ni desmembramientos, ni absolutamente nada, pero claro, ese punto, por ejemplo, ese sí fue equilibrio entre el conversación. combate, pero que tampoco fuera algo agresivo, claro. Claro, pero sobre todo más el tema de, oye, por ejemplo, es verdad que lo comentamos con Enrique, lo comentamos en nosotros, pero sí nosotros, yo creo que todos nosotros, si lo pudimos comentar con gente externa, de encajaría en un juego como Tadeo, habiendo visto los anteriores y habiendo visto un poco el tono de las películas,
encajar un combate aunque sea leve, por ejemplo, o la parte del sigilo. Le pega a Tadeo esconderse detrás de arbustos para esquivar guardias. Vamos a meter esta mecánica que además es profunda, implica inteligencia artificial de los guardias, de los enemigos, poder esquivarles, encaja también con el tono de la película, que Chicago sea de noche, por ejemplo, les esquives, te subas a los tejados, encaja, por ejemplo. Y si fue, escuchando tanto opiniones nuestras como de Enrique como de externos, es cuando dijimos, venga, vamos a hacerlo. Claro, porque además son cosas a las que les tienes que dar unas cuantas vueltas, porque como bien has dicho, si de repente piensas en incluir un apartado de sigilo, el luego echarte para atrás implica una pérdida de recursos terribles. Porque claro, todo eso, claro, parece lo más simple del mundo, pero no, es una mecánica nueva que tienes que implementar, lo cual va a llevar su tiempo, va a llevar su gasto y como para que luego no te funcione, ¿sabes? O lo hagas sin tenerlo bien claro. Simplemente, por ejemplo, lanzar el pollo ya implicaba, oye, que hacer enemigos. Hay que crear su comportamiento. Hay que crear también lo que conlleva en Tadeo lanzar el pollo, la animación del pollo, el pollo en sí mismo. O, por ejemplo, el tema del sigilo, los guardias, cada uno de ellos. O, por ejemplo, o las mecánicas de la linterna o las trampas. Por ejemplo, tenemos un montón de trampas, por ejemplo, en Chicago, de láser, de cámaras, de diferentes tipos. Es como esta decisión que puede ser muy ligera de tomar, porque es una conversación de 5 minutos y todo el mundo decir, me apunto, a lo mejor ha implicado 3 meses de trabajo simplemente por esa conversación de 5 minutos. Sí, o lo que decíamos al principio, ¿no? Y una cosa es que se te ocurra y en tu mente funcione de maravilla, y otra cosa es que al aplicarla funcione de verdad o digas, pues realmente no me está funcionando aquí. Y lo peor aún, que si luego esas mecánicas no están en el juego final, todos conocemos ejemplos de juegos que han quitado partes y se nota. Se nota que falta algo, se nota que algo no acaba de... Y claro, ya no es el tiempo y el esfuerzo, es todo eso. No, pero no te preocupes, hay veces que unos 3 meses después te lo venden en forma de DLC. Totalmente. Sí, sí. Pero sí, no, hay que tener todas esas cosas muy, muy en cuenta y sobre todo, como estamos diciendo, en equipos pequeños, gastos limitados o presupuestos ajustados en este caso, porque me imagino que de arriba vendría contáis con esta cantidad de dinero, montároslo como queráis, pero no se puede salir de aquí, obviamente, este es el presupuesto que hay. En este caso supongo que sería A3 Media, habéis dicho, ¿no? Sí. Claro. No, Mediaset, perdón. Sí, Mediaset. Sí. Discúlpenme. No veo la televisión. Creo que además hemos exprimido cada euro. Sí. O sea, creo que el resultado que hemos conseguido tanto a nivel de arte, diseño, programación, música, también toda la parte de marketing, creo que hemos exprimido cada euro que teníamos. Sí. Porque aparte del trabajo que han hecho cada una de las personas implicadas, del producto en general, estoy muy, muy orgulloso del resultado. Sí. Independientemente de si haya funcionado o no, por ejemplo, el trabajo, la experiencia, ha sido de los mejores desarrollos que he hecho, por ejemplo, en los últimos 10 años. No, desde luego es un producto del que os podéis sentir bien, bien, bien orgullosos. Las cosas como son. Ha salido de maravilla. Como comentaba antes de que llegarais vosotros con Edu, que decía, claro, también el problema es que tampoco puede ser excesivamente bombástico en tu explicación porque tampoco es un juego planteado para gente como nosotros, ¿no? Está un poquito más enfocado para los más peques. Pero la verdad es que es un juego divertidísimo, es un juego que se nota que está hecho con muchísimo mimo, sobre todo. Porque además esas cosas se sienten, se palpan. Sí. Y la verdad es que me alegro muchísimo por el resultado que habéis conseguido, porque de verdad yo estoy seguro que después de esta, seguro que se plantean, si no en sacar un Tadeo 4, quizá el juego sí. No, y yo también lo veo un poco también más, tirando un poco a lo mío, una progresión. O sea, siempre quiero ver esa progresión, ese aprendizaje, ese camino que, o sea, yo lo veo en los chicos de Rivo, por ejemplo, de empezar con Five Coven, después pasar a Meteo, después pasar a Tadeo, por ejemplo, o en mi caso, empezar con cositas móviles para clientes y un Nubla, por ejemplo, todo 2D completamente para consola, evolucionar ya al 3D, aunque tengo mi espinita, quiero volver al 2D. Eder, Aitor, por favor, darle al dibujo, please. Quiero volver al 2D. Pero esa también progresión para mí, por ejemplo, a mí me enorgullezco mucho porque
es día a día, es aprendizaje, es trabajo, es ilusión. Sí. Y ver que las cosas van evolucionando y ver también que nos vamos formando todos con el trabajo de los demás, eso es muy bonito también. Y también, ya no solamente para vosotros, sino que algún cliente diga, si habéis conseguido esto con esto, si os doy más, ¿qué me podéis hacer? Por supuesto, eso es una cosa que también tenemos en cuenta. Que una forma, o sea, los proyectos son proyectos, o sea, es una forma de tener una continuidad profesional y de poder seguir dedicándote a lo que te gusta, pero también es una carta de presentación. O sea, aquí está nuestro trabajo, esto es lo que podemos hacer. Y a nosotros nos ha pasado. Estos últimos 2 meses, concretamente, que Manu y yo nos hemos tenido que comer ferias y eventos y nos ha tocado movernos bastante. Claro, cuando a la gente le decimos que hemos hecho este juego en un año, pues es que es un calendario muy apretado, realmente. O sea, es raro hacer un proyecto de esta dimensión que abarca todo lo que abarca, con todas las mecánicas jugables, con todos los sistemas complejos que tiene. Hacer un proyecto así en un año es todo un reto. Y por esa parte, vamos, yo estoy seguro de que tanto Manu como yo estamos convencidos de que hemos dado el 100%, porque no podíamos dar más. Si dábamos un poco más, yo creo que acabábamos ya ingresados. No, yo tengo unas ferias en el momento que mencionábamos el tema del tiempo de producción y los recursos que disponíamos ya en tema de factor humano, creo que es lo que más impresiona a la gente. En el sentido de cómo, porque al final, por ejemplo, en el Big sí estábamos también con equipos más universitarios, más a lo mejor 5 personas, 4 amigos que se habían juntado para hacer un juego, y cuando se ven reflejados más en nosotros, en el sentido de no somos tantísimos comparado con vosotros. Incluso en muchos casos somos menos que vosotros. Y en el tiempo que hemos disponido para poder hacer este juego, por ejemplo, ahí es cuando ya en plan de, como que habéis sido 7 más o menos 8 personas en un año, un juego de 4 o 6 horas con 4 localizaciones, porque no hemos podido tampoco reutilizar mucho arte. O sea, al final tenemos 4 localizaciones muy, muy distintas. No es que tengas Egipto y has trillado mucho Egipto, has generado mucho material de Egipto. No, es que tenemos Egipto, Veracruz, México no tiene nada que ver, tenemos París con el Louvre, no tiene absolutamente nada que ver, la carrera por el Sena no es Egipto, o sea, tampoco es país, no tiene nada que ver. O por ejemplo Chicago, no es que hayas podido reutilizar los materiales para poder generar mucho contenido muy rápido. Sí. No, es que al final lo que tiene este país es mucho talento. Y siempre se ven en proyectos como estos. Y mucho trabajo. Porque al final, yo siempre digo, o sea, yo nací con un libro de programación bajo el brazo. Creo que Der tampoco nació con una Wacom o con el libro de modelar 3D debajo del brazo. Es muchísimo trabajo y sobre todo muchísima ilusión. Al final, creo que además lo hemos comentado 1000 veces Ede y yo, esta industria es vocacional. Sí, totalmente. Tienes que dedicarle muchísimas horas, tienes que dedicarle muchísimo esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas y más, y sacrificar mucho en tu vida para poder llegar al punto de que digas, me puedo dedicar a esto profesionalmente y cobro todos los meses para poder pagar el alquiler, es vocacional, completamente. No es tanto, es trabajar todos los días, es aprender todos los días, es tener una muy buena actitud, como hemos comentado al principio, de que al final la actitud compensa muchísimas cosas en esta industria. Si vas con la mejor actitud, o sea, al final, si vas con la peor actitud, pero puedes ser un Kojima o un genio, al final pierdes por alguna parte. Pero si tienes la mejor actitud y ganas de aprender sobre todo, que creo que es lo que al menos yo he podido encontrar en Ribbon, esa actitud, esas ganas de aprender continua todos los días, te da la vida, completamente. Sí, y capacidad de sacrificio, porque en estos entornos de tantísimo trabajo, como bien dices, si no tienes esa capacidad de sacrificio, que además también te la da la motivación, ¿no? La necesidad de dedicarte a ello, esa vocación que estabas diciendo, sin todo eso es que no puedes. Porque es que además todos los que nos movemos en entornos de desarrollo sabemos que hay momentos clave de
es que tenemos que ir a muerte a por esto. Por eso a mí me divierte mucho cuando hablan de los temas de crunch y todo esto que ahora están tan a la orden del día. Está claro que hay cosas que son abusivas y no quiero entrar a eso. Simplemente que el dinero es limitado. Ya sea el tuyo, ya sea del que te va a pagar, ya sea de quien quiera llevar a cabo ese proyecto. Y va a requerir sacrificio. Porque, por desgracia, ninguno tenemos dinero infinito para que esto sea cuando tenga que salir. Eso lo tienen 3. Entonces, si no amas por encima de todo lo que estás haciendo, no vas a poder sobrevivir. No, el cheque en blanco, el denominado cheque en blanco, tiempo ilimitado para hacer un proyecto, yo por ahora no lo he visto nunca. No, y que aparte que no es viable, quiero decir, ya por el simple hecho de que las tecnologías y las tendencias cambian. Entonces, si te demoras demasiado, estás completamente desfasado. Y tenemos 1.000.000 de ejemplos para esto. ¿Qué te diría yo? The Last Guardian, por ejemplo. Es un juego... El perro pollo. Correcto. Es un juego que está fuera de su generación. Claro, había, no sé si dinero ilimitado, pero sí mucho dinero. Confiaron en que tenían tiempo porque, claro, somos timicos, ¿sabes? Esto va a ser la bomba, pero no, se te pasa el arroz. Es lo que tiene. No, las cosas no van así aquí. Y sobre todo que al final es algo artístico. Es algo artístico. Aunque lo lleven a cabo mentes cuadriculadas como la de los desarrolladores, perdón, no me matéis, pero... Pero el desarrollador es así. Luego los concept artists ya son otra cosa. Es que tiene que ser así. Es que tiene que ser así. No, para mí esto es un arte. O sea, me da lo mismo. Yo el ejemplo que siempre ponía, sobre todo a los equipos o en clase, por ejemplo, es que da igual si estás modelando, da igual si estás dibujando en un lienzo en blanco o escribiendo en un archivo de texto plano, como un notepad o un bloc de notas. Para mí, primero, se merece todo el respeto del mundo una persona que desde cero pueda generar algo por su cuenta. Esto es un arte. Me da lo mismo que sea programador, que seas músico, que seas artista, que seas diseñador, que seas marketing, que seas QA, que seas todo. Todo esto es un arte. Pero lo bonito, creo que para mí lo bonito es cuando nos juntamos todo. Porque el ejemplo que yo ponía es, como programador puedes hacer una aplicación, puedes hacer lo que quieras, algo que funcione, etc. Como artista puedes hacer arte para enseñar una galería y qué bonito, para ir a verlo en un museo, etc. Como diseñador puedes escribir libros, novelas, guiones, perfectísimo. Pero cuando nos juntamos todos, podemos hacer un videojuego. Eso ya son palabras mayores. Claro, aprovechas lo mejor de todas partes. Claro, pues también para mí es lo bonito también porque es verdad que al principio, pues prácticamente éramos Gaby y yo con Dani para hacer todos los videojuegos. Pero en el momento que nos hemos metido más gente en la empresa y estamos haciendo también proyectos mucho más ambiciosos y mucho más grandes, aquí también es cuando yo he visto la parte bonita también de poder juntarme con más gente para poder hacer algo mucho más grande y que salga algo como Tadeo. Esa es también la parte bonita de esta industria, de juntarte con perfiles o con gente que nunca te esperabas y poder hacer algo juntos. Sí. Pues yo creo que es el mejor pensamiento posible para acabar esta conversación, porque al final todo esto es arte, son personas que se juntan con un objetivo común, con cariño, con ganas, con esfuerzo, porque cuando son proyectos así, todos quieren dar lo mejor de sí mismos, y ha quedado claro que si habéis conseguido esto en un año, con presupuesto limitado y con solo vuestras pelotas, digámoslo así de claro, para sacarlo adelante, si habéis conseguido esto, joder, ojalá tuviera yo pasta para darosla a vosotros y sacar adelante cualquier cosa que se me ocurra, que no se te dejan de ocurrir, porque el que es gamer o jugón o como lo queréis llamar, siempre tiene en su mente el videojuego perfecto. Sí. Oye, pues si tienes alguna idea guardada por ahí... Yo siempre tengo ideas en el cajón, tío. Yo, aunque mi trabajo ahora mismo sea QA, yo soy mente creativa. Yo soy ingeniero de sonido, soy músico. Amo crear y siempre lo echo de menos, el crear. Creedme que lo echo muchísimo de menos. Entendedme, me encanta mi trabajo. Me apasiona mi trabajo, a lo que me dedico y soy muy feliz. Pero el que tiene mente creativa no puede dejar de crear. Sí. No puedes. Otra cosa es que luego lo plasmes en alguna parte. Pero eso lo tienes y jamás te lo quitas de encima. Sí.
Y de verdad, chicos, os deseo todo lo mejor en próximos proyectos, que seguro que os va a ir increíble, en serio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Un abrazo enorme, chicos, y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana siguiente y disculpad que he estado un poquito callado, pero tengo la garganta. La semana pasada le tocaba a Carlos y como soy un envidioso, esta semana me ha tocado a mí un poquito, pero seguimos aguantando, chicos. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, ¿eh? Un abrazo enorme. ¡Chao!